Buenos días a todas y a todos. De parte de la Junta de Asistencia Privada, les damos una cordial bienvenida a este webinar. El título del webinar es Norma 035 y tengo el gusto de presentarles a Arístides Ramírez Treviño, a quien daré lectura de su semblanza. Arístides es consultor profesional en desarrollo de negocios y estrategias organizacionales, con 17 años en implementación de estrategias de cambio organizacional, diseño de experiencias de aprendizaje, gestión de factores de riesgo psicosocial en entornos organizacionales y programas para la adopción de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Actualmente se desempeña como líder especialista en la implementación, cumplimiento y capacitación de las obligaciones en materia de gestión de los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo establecidos por la NOM 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018, teniendo oportunidad de capacitar a más de 300 ejecutivos y consultores responsables de estos procesos de implementación y ser asesor directo de 23 empresas en la implementación de sus modelos de gestión de riesgos psicosociales. Graduado por la Universidad de Carnegie de Nueva York, es especialista diplomado en gestión estratégica de capital humano, contador público, egresado de la Escuela Bancaria Comercial, posgraduado en impuestos y análisis tributario y socio fundador de Arriba Consultores. Arístides, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti, Jacqueline, a toda la Junta de Asistencia Privada por esta invitación. Vamos a hacer esto una sesión rica y una sesión provechosa para que podamos ir avanzando significativamente. Gracias. Adelante, Arístides, si gustas comenzar a compartir pantalla, toda tuya la plataforma. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Gracias por recibirnos en sus casas, recibirnos en sus oficinas para este tema, la NOM 035. ¿Qué es la NOM 035? Ahorita vamos a platicar de cuáles son sus principales características y principalmente por qué esta norma se convirtió, como decimos ahora, en un trending topic, por qué estuvo en boca de todos desde hace aproximadamente 2 años, qué mitos, qué realidades hay, pero sobre todo, sabemos que la obligatoriedad total o la exigibilidad total de la NOM 035 está a partir de este 23 de octubre de 2020. Este próximo 23 de octubre ya el 100% de las obligaciones de la norma serán exigibles para todos los centros de trabajo en territorio mexicano, pero muy importante y lo que me gustaría abordar el día de hoy es de qué manera podemos cumplir apropiadamente y quienes tenemos ya un avance significativo en el cumplimiento de la norma, cómo podemos verificar este cumplimiento. Nos hemos dado cuenta durante los últimos meses que los niveles de avance en las organizaciones han sido diversos. Encontramos empresas que ya han concluido satisfactoriamente la implementación, que estamos hablando de más o menos un 30% de las organizaciones, un 30% de las organizaciones que no han registrado ningún avance, y bueno, hay un 40% de empresas que estamos todavía con el cumplimiento de algunas de estas obligaciones. Entonces, bueno, vamos a ir directamente al tema. Abrimos el espacio del chat para que ustedes puedan ir generando todas las preguntas. Al final de la sesión estaremos teniendo esta sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan desahogar todas las preguntas que tengan y podamos estar trabajando de esta manera. Entonces, vámonos a ir un poquito de lo general a lo particular. Vamos a trabajar primero en identificar qué es la NOM 035. Probablemente muchos de nosotros ya la hemos escuchado, probablemente no. Entonces, no demos por obvio esto. ¿Y qué es la norma 035? Esta es una norma oficial mexicana vigilada por la Secretaría del Trabajo que se publica el 23 de octubre del 2018. Propiamente la NOM 035 lo que nos marca son los parámetros para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo psicosocial. Ojo, muy importante y lo vamos a estar mencionando más adelante. Esta norma es una norma de seguridad y salud ocupacional. Es una norma de carácter obligatorio para todos los centros de trabajo ubicados en territorio mexicano y muy importante, lo que nos está hablando son de factores de riesgo psicosocial. Es decir, lo que nos dice son los cómo llevar a cabo un sistema de gestión de nuestros riesgos psicosociales. Todas las organizaciones en el país, bueno, en el mundo entero, pero específicamente para términos de la norma, tenemos riesgos psicosociales directamente relacionados a nuestra actividad. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer ahora es relacionar esto y establecer un sistema de gestión.
¿cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a ir definiendo estos puntos? Primero y fundamental, poder identificar qué son los factores y qué son los riesgos psicosociales. Si nosotros nos fuéramos a la definición de la norma, el concepto de riesgo psicosocial es un poco ambiguo. Yo les digo en términos generales que los riesgos psicosociales son los que se derivan de fallas en nuestro ecosistema organizacional. Es decir, cuando nuestra estructura, nuestro diseño del trabajo, nuestra delegación de responsabilidades o de actividades no es clara, puede generar afectaciones en los colaboradores. Entonces, esta definición que ustedes ven en pantalla es la definición de la Comunidad Económica Europea hacia estos temas de los factores psicosociales. Y como tal nos dice que los factores psicosociales son estas deficiencias, estas fallas, estas omisiones que hay en el diseño organizacional. Puede ser desde una mala estructuración de las jerarquías o los canales de comunicación hasta cómo se está gestionando el trabajo, cómo se está supervisando, retroalimentando el desempeño, de qué manera se están generando modelos de liderazgo y también un escaso contexto social. ¿Qué quiere decir esto? Que el espíritu de equipo, la cooperación que se da al interior de las organizaciones también genera una afectación. Entonces, ¿qué pasa cuando mi entorno, cuando la estructura organizacional, cuando la gestión del trabajo, cuando las cargas, el ritmo del trabajo, cuando tal vez tengo instrucciones contradictorias o cuando no es fácil encontrar ayuda dentro de la organización cuando la necesito, va generando una afectación en el colaborador? Y estos llegan a tener diferentes afectaciones. Hoy reconocemos que los factores psicosociales generan 4 tipos de afectaciones: psicológicas, conductuales, fisiológicas y sociales. Entonces, de conductuales, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hablamos de factores, hablamos del origen, es decir, qué ocasiona la situación. Es decir, estas deficiencias, cuáles son las cosas que se están presentando. Y cuando hablamos de riesgos, que es muy importante y va a ser clave para poder gestionar apropiadamente estos riesgos, tendremos que diferenciar los factores, que es el origen, de los riesgos, que es la consecuencia. Las consecuencias ya son resultados psicológicos, físicos y sociales. ¿Cómo qué? Como estrés, lo vemos muy reflejado en el estrés. De hecho, malamente llamaron a esta norma la norma antiestrés, cuando en realidad la norma no habla del estrés, pero el resultado de estos factores, que si no los gestionamos apropiadamente, sí pueden derivar en estrés agudo, en estrés crónico, estrés postraumático, estrés financiero, estrés tecnológico y muchos otros padecimientos o afectaciones que pueden ir no solamente en el tema de afectar nuestros niveles emocionales, sino también de afectar nuestra parte cognitiva. Podemos empezar a tener fallas en la concentración, pérdidas momentáneas de la memoria, somatización ya de este estrés a enfermedades como gastritis, colitis, detonar enfermedades cardiovasculares o diabetes como tal. Entonces, ¿qué sucede? Hoy nos damos cuenta que tenemos un grave problema de salud mental y de salud pública en términos de salud mental. ¿Por qué? Porque tenemos cifras de la Organización Mundial de la Salud que nos hablan precisamente de eso. En primer lugar, omitiendo el contexto COVID, desde 2019, ya la Organización Mundial de la Salud nos decía que en países en vías de desarrollo como México, la depresión iba a ser la principal causa de discapacidad laboral. Con la variable COVID, esto se incrementa. ¿Y qué nos dice también la Secretaría de Salud? 1 de cada 4 personas en México va a padecer o padece de una enfermedad mental. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un tema de salud pública y también por eso respondemos tal vez desde el nivel internacional, desde la normativa, para atender este tipo de condiciones. Entonces, ojo, muy importante, la norma, ¿qué hace o qué busca generar? La norma va a buscar controlar los factores, el origen, no cuidar las consecuencias. Por eso no es una norma antiestrés. Es una norma que va a ir mucho más enfocada a generar medidas de prevención para que estos factores no se presenten dramáticamente en nuestras organizaciones y no nazca esta afectación, este riesgo psicosocial. ¿Cuáles son las consecuencias? Si empezamos a analizar las consecuencias y lo vemos directamente en las personas, en nuestros colaboradores, la afectación se da en su salud y bienestar principalmente, al estar expuestos a estas condiciones. Y evidentemente va a impactar sobre sus niveles de productividad. Ahora, a nivel organizacional, a nivel empresa, a nivel
organización, lo que nos estamos exponiendo también es a tener inspecciones extraordinarias por parte de la Secretaría del Trabajo en el momento en que se empiezan a incrementar este tema de riesgos, en el momento que se podrían estar incrementando las primas de riesgo de trabajo, o se incrementan las denuncias en Profedet, o se incrementan los juicios laborales ante las autoridades, Junta de Conciliación y Arbitraje. Tenemos riesgos de sanciones por incumplimiento. Sí, hay sanciones administrativas si no cumplimos. No son multas, son sanciones. Lo diferenciamos en un ratito más. Tenemos el riesgo también de tener incrementos significativos en nuestra prima de riesgo de trabajo, porque muchos de estos padecimientos que hoy sabemos que dentro de su sintomatología tienen relación con el estrés, se van a estar reconociendo ya en las tablas de enfermedades del Seguro Social. En 2 años nosotros ya vamos a tener la actualización de estas tablas de enfermedades. ¿Y qué va a suceder? Bueno, probablemente muchos de estos diagnósticos que hoy día los médicos nos dicen se relaciona con estrés, podrían ser tipificados como enfermedades o riesgos de trabajo, lo cual impactaría directamente en las primas de riesgos de trabajo de las organizaciones, y esto incrementaría el costo de la seguridad social. Y definitivamente, al momento de tener un ecosistema que está contaminado por este tipo de riesgos, en la organización perdemos competitividad y evidentemente rentabilidad. Entonces, bueno, por eso es por lo que tenemos que cuidarlos. Este no es un tema nuevo, este es un tema que desde el 84 la Organización Internacional del Trabajo lo detectó, lo reporta, la existencia de los riesgos de carácter psicosocial. Lamentablemente no responden los gobiernos de los países a gestionar este tipo de riesgos. Realmente es hasta hace 13, 14 años que la Comunidad Económica Europea toma las primeras iniciativas y empieza a regular esto en sus normatividades laborales. Posteriormente, en América, Estados Unidos, Brasil toman iniciativa, Colombia, ahora ya Chile, Salvador, México, ya estamos sumando esfuerzos. Recordemos también que dentro de la Agenda 2030 de la ONU existe uno de los organismos de desarrollo sustentable, que es el empleo digno. El empleo digno va a ser un concepto clave para esto. ¿Por qué? Porque de ahí emana este tema de gestionar los riesgos psicosociales. Y por eso pongo aquí sobre la mesa el parte del marco jurídico que nos aplica. ¿De dónde viene y por qué es obligatoria la norma 035? Bueno, si nos vamos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 habla del trabajo. Es el artículo que encuadra todo el tema laboral. Bueno, ahí habla ya del trabajo digno o del trabajo decente. Solamente lo menciona. Es en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, cuando ya se define qué es el trabajo digno. Y nos habla que el trabajo digno es el que está remunerado, el que tiene acceso a la seguridad social y que también tiene condiciones de seguridad, es decir, aquel en donde se cubren los riesgos. Y un concepto adicional es donde no existe discriminación y nos establece todas las categorías de discriminación que podríamos estar viviendo, las reconoce como tal. Ahora, empleo digno se ve en el artículo 123 de la Constitución. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos define qué es el empleo digno, pero ya es en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, artículo 32, fracción 11, en donde por primera vez desde 2014 se reconoce y se define qué son los factores de riesgo psicosocial. Aun cuando 2018 es cuando nace esta norma oficial mexicana que nos da los modelos de gestión, es desde 2014 cuando se presenta el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, en donde ya se pone por primera vez en nuestra legislación el concepto de factores de riesgo psicosocial. Y ojo, muy importante, es este reglamento el que nos establece las obligaciones que tenemos que cumplir. ¿A qué me refiero? El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de todos los tipos de riesgos que pueden existir, de ruido, de luz, de químicos, de agentes biológicos, de radiaciones, de vibraciones, de temperaturas, de presiones ambientales, de condiciones ergonómicas y de los riesgos psicosociales. Factores de riesgo psicosocial. Y aun cuando el reglamento nos establece cuáles son las obligaciones, nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. Tienen que pasar 4 años para que se publique la norma 035. La norma 035 como tal no nos genera una obligatoriedad. Lo único que nos establece son los parámetros para cumplir con la obligatoriedad que se marca en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Y ese es un punto importante. El reglamento sería el encuadre de la obligatoriedad. Él nos dice qué tenemos que cumplir. La norma 035 nos dice cómo lo vamos a cumplir. Y esta es una norma oficial mexicana, es decir, es obligatoria a todos los centros de trabajo ubicados en territorio mexicano. Y la vincula con otras dos normas, las relaciona con otras dos normas. La primera de ellas es la NOM 030, STPS 2009. Esta NOM 030 la conocemos como la madre de las normas laborales. ¿Por qué? Porque a nivel laboral, nuestro nivel de cumplimiento de seguridad laboral se enmarca en 44 normas oficiales mexicanas que regula la Secretaría del Trabajo. Es decir, para tener todo el contexto de seguridad laboral, nosotros tendríamos que cuidar el cumplimiento de esas 44 normas, pero no todas nos aplican. ¿Dónde vamos a definir qué normas nos aplican y qué normas no nos aplican? Pues es la NOM 030 a través de una obligación que es generar un diagnóstico de seguridad, es decir, un análisis de los riesgos que tenemos, donde vamos a definir qué normas son las que aplican de acuerdo a nuestro giro, al tipo de instalaciones, al tipo de trabajos que realizan nuestros colaboradores. Entonces, ojo, importantísimo la NOM 030, porque esta norma es la que va a poner en contexto cuáles son los factores de riesgo que existen en nuestros centros de trabajo. Y de ahí vamos a tener conocimiento de qué tenemos que regular y cómo lo vamos a estar atendiendo. También tenemos la vinculación a otra norma oficial mexicana, la 019. La NOM 019 es 2011. Esta norma habla del funcionamiento de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, que esta es una obligación que tenemos también todos los centros de trabajo en territorio mexicano de tener. ¿Por qué? Porque la comisión mixta de seguridad e higiene es la que vigila el cumplimiento y el seguimiento de este diagnóstico de seguridad que nos marca la 030. Entonces, ojo, lamentablemente en México el nivel de cumplimiento laboral que tenemos es bajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la Secretaría del Trabajo ha tenido poca vigilancia o poca capacidad de inspección de estas normas. Entonces, de alguna manera, muchas de estas normas laborales han caído en convertirse en letra muerta, porque finalmente lo que no es vigilado, pues entonces hay una omisión grandísima. Muchos pensaban que esto mismo pasaría en la NOM 035, que era una norma más que al cabo del tiempo se convertiría en letra muerta y decir, ni te preocupes, va a pasar lo mismo que con todas las demás normas laborales. Si no tienes niveles altos de riesgo, no hay necesidad porque nadie te la va a cuidar. Ok, ¿qué sucede? Pasó totalmente lo contrario. Lejos de convertirse en letra muerta la NOM 035, lo que ha venido es a resucitar las otras normas. ¿Por qué? Porque para cumplir con la 035 tengo que cumplir con la 030 y con la 019. Y derivado del tema del COVID, ahora también dentro de las listas de verificación del retorno seguro al trabajo que emitió el IMSS, viene el tema de la gestión y de los riesgos psicosociales. Entonces, ¿qué sucede? Ahora estamos retomando el tema de riesgos psicosociales porque esa es la segunda pandemia que vamos a vivir ahorita. Estamos saliendo del tema del riesgo biológico y estamos ya buscando tener esta solución a través de las vacunas, a través de los medios de mitigación y romper las cadenas de contagio, pero el tema psicosocial, la afectación psicosocial que vamos a experimentar a nivel personal y organizacional, llega al 80% de la población. Entonces, qué importante es tener ya gestionado el tema de los riesgos psicosociales, porque es algo que aún saliendo la crisis sanitaria del COVID, va a persistir una afectación psicosocial. Entonces, estas son las reglamentaciones que están ligadas. La NOM 035 también nos habla de otra norma, que no es una norma oficial, es una norma de carácter voluntario. ¿No tienes otro navegador? R025 SFI. O algo así. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta norma? ¿De qué se trata esta norma? Esta norma nos habla específicamente de una certificación en términos de igualdad laboral y no discriminación. Esta es una norma de carácter voluntario en la que uno se puede adherir, cumplir con esos parámetros, con esos objetivos y obtener una certificación en igualdad laboral y no discriminación. Hasta aquí está la parte de la NOM 035, se publica en octubre del 2018. Pero ¿qué sucede en mayo de 2019? En mayo de 2019 vivimos una reforma laboral
y en esa reforma laboral se publica en la Ley Federal del Trabajo, se agrega este artículo 132, fracción 31, en donde también tenemos ya la obligatoriedad, todos los centros de trabajo, de implementar de manera coordinada con nuestros trabajadores un protocolo para ya prevenir la discriminación por temas de género, atender casos de violencia, atender temas de acoso o hostigamiento sexual y erradicar el trabajo forzoso o infantil. Y esto viene a complementar la NOM 035, porque la NOM 035, en su articulado, en sus disposiciones, se desvincula totalmente de los temas de carácter sexual. Este protocolo es que no viene regulado entre la NOM 035, es un protocolo que tenemos también que tomar en cuenta porque a partir de mayo del 2019 se establece esta obligatoriedad en la Ley Federal del Trabajo. Este es el marco jurídico aplicable para la NOM 035 y vámonos a la parte práctica, que es prácticamente lo que nosotros vamos a tener que estar cumpliendo. ¿Ok? En la parte de cumplimiento va a ser muy importante que nosotros nos demos cuenta que las obligaciones van a estar diferenciadas de acuerdo al tamaño de nuestro centro de trabajo. Y aquí tenemos esta tabla que les vamos a compartir en la presentación al final de la sesión. Van a tener esta presentación. En esta tabla podemos ver las obligaciones patronales, en primer lugar, diferenciadas por centro de trabajo, de tamaño del centro de trabajo. Si nuestros centros de trabajo son de 1 a 15 trabajadores, nos aplican estas obligaciones. Si son de 16 a 50 y si son de más de 50, ya tenemos la aplicación total de las obligaciones. También en esta tabla vemos las fechas de entrada en vigor. La norma se publica el 23 de octubre de 2018 y nos dan 2 fechas de entrada en vigor. Dice, a un año posterior de su publicación y a 2 años posteriores. ¿Qué significa esto? Hoy, 23 de octubre del 2018, yo publico esta normatividad, lo que tienes que cumplir, pero entra en vigor dentro de un año. Eso significa que tienes un año para cumplir, porque dentro de un año ya te lo voy a poder exigir cuando yo te verifique, cuando te haga una inspección. Las que vemos marcadas aquí con el año 2019 son todas las obligaciones que si tuviéramos hoy el día de hoy una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, ya nos podrían exigir, ya nos podrían pedir la evidencia de cumplimiento de estas obligaciones. Las que vemos marcadas con 2020 son las que entran en vigor este próximo 23 de octubre y que a partir del 23 de octubre, cuando tengamos o suframos una inspección de carácter laboral, ya la autoridad podría estarnos pidiendo o debería estarnos pidiendo la evidencia del cumplimiento. Entonces, vamos ahorita a revisar cuáles son las obligaciones de una manera muy rápida, porque lo que yo les quiero compartir para hacer esto verdaderamente práctico es la ruta que nosotros utilizamos para implementar la norma. Es decir, ¿cuál es el orden? Porque aquí nos establece las obligaciones, pero nos las pone en desorden y tal vez sin una lógica de implementación, una lógica que atienda a la psicología de la organización. Esto no solamente es hacer por hacer, estamos buscando generar un impacto positivo dentro de la organización. No nada más es el cumplimiento, es también el que todo esto que estamos haciendo tenga un beneficio dentro de la organización. Entonces, política de prevención de factores de riesgo psicosocial lo tenemos que tener absolutamente todos los centros de trabajo y esta es una política que tiene que estar al mismo nivel que el resto de nuestras políticas. Es decir, es una política que se tiene que incorporar a nuestro manual de políticas y procedimientos. Y aunque la norma no nos los pide de manera explícita, si nos vamos a un contexto de desarrollo organizacional, tenemos que ser claros que toda política tiene que tener procedimientos. Es decir, la política es una declaración de principios y me dice qué voy a hacer o qué voy a cumplir. Los procedimientos me van a decir cómo lo voy a cumplir. Entonces, una política de la cual no se derivan procedimientos es una política inoperante, solamente es una declaración de buenas intenciones. Entonces, la norma no lo pide, pero en una lógica y en una condición razonable de desarrollo organizacional, esta política debería de venir conectada con procedimientos que detallen cómo voy a cumplir con los demás parámetros de obligaciones. Entonces, importante, esta política no es un parche a nuestra estructura organizacional. Esta política tiene que elevarse al nivel de las otras políticas de recursos humanos, políticas de procuración de fondos. A ese nivel tiene que estar esta política y tiene que ser congruente, con nomenclatura, con estructura. Tiene que ser una política más. Esa es la primera obligación. Segunda obligación, que probablemente si ustedes
ya conocen o han escuchado un poquito de la NOM 035, son los cuestionarios, estos cuestionarios de los que se ha hablado mucho y hay que levantar unos cuestionarios y hay gente que ya los levantó y hay gente que todavía no los levanta y hay gente que los levantó a mano y hay gente que los levantó a través de Excel o a través de un software que contrató. Estos cuestionarios lo que nos van a permitir es identificar si existen estos factores de riesgo dentro de nuestra organización. Lo más parecido que tenemos a estos cuestionarios son las encuestas de clima laboral que hacemos regularmente. Nada más que estos van a ser mucho más especializadas a identificar categorías y dimensiones y dominios que son inherentes a los factores de riesgo psicosocial. Entonces, punto muy importante. Al inicio de la presentación yo les decía, necesitamos establecer un sistema de gestión de riesgos psicosociales. Cuando nosotros gestionamos un riesgo, si sabemos que hay un riesgo, por ejemplo, si en mi casa yo tengo un riesgo de incendio, pues lo que tengo que hacer es qué medidas preventivas debo de tener para que no se genere un conato de incendio, ¿verdad? Ahora, tengo que identificar también en dónde están los mayores riesgos, cuál es el nivel de seguridad que me ofrece mi instalación eléctrica, por ejemplo. Y también si hay riesgos, si hay situaciones, las tengo que corregir. Entonces, todo sistema de gestión tiene que tener un antes, una parte preventiva, una etapa de identificación de los factores de riesgo y un después, que es una etapa correctiva. Entonces, preventiva y correctiva, y en medio va a estar la identificación. Esta es la parte de los cuestionarios. Los cuestionarios a lo que nos va a ayudar es a identificar qué riesgos ya existen o qué riesgos ya se están presentando. Pero yo tuve que tener medidas de prevención antes y derivado de esta identificación voy a tener que establecer programas de atención o llamémosle medidas correctivas. ¿Ok? Entonces, estos son estos cuestionarios, el 5.2 y el 5.3, que dependerá del tamaño de mi centro de trabajo. Si mi centro de trabajo es de 16 a 50 colaboradores, voy a aplicar un cuestionario que es de 46 reactivos, que lo conocemos como la guía de referencia 2. Si mi centro de trabajo es de más de 50 colaboradores, voy a aplicar un cuestionario que es de 72 reactivos, que incluye estas dos categorías, análisis de factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, y este es el cuestionario que le llamamos guía de referencia 3. ¿Qué significa? Solamente voy a aplicar un cuestionario, guía de referencia 2 o guía de referencia 3, según me corresponda por el tamaño de mi centro de trabajo. Si tengo varios centros de trabajo y que tengo diferenciadas el número de colaboradores, y en uno me podría aplicar 2 y en otro me podría aplicar 3, ahí se pueden definir criterios para que también posteriormente podamos hacer comparable la información. Y este va a ser un factor importante a desarrollar. 5.4, esta obligación. Después de los cuestionarios viene una obligación que esta la tenemos ya desde el año pasado, que es establecer medidas de prevención de riesgos psicosociales. Y esta es tal vez la obligación más amplia. En esta obligación, y ahorita lo vamos a ver un poquito detallado, en esta obligación nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos ya la necesidad de formalizar nuestros procesos de recursos humanos. Los procesos de recursos humanos, como la evaluación del desempeño, la detección de necesidades de capacitación, probablemente antes no lo veíamos como un tema obligatorio, sino como una buena práctica de recursos humanos. Hoy, a raíz de la NOM 035, ya hay esa obligatoriedad. La NOM 035, dentro de las múltiples medidas de prevención que nos pide, está la evaluación y retroalimentación del desempeño. La detección de necesidades de capacitación por lo menos cada 2 años. La implementación de un programa de capacitación. La realización de actividades de apoyo social. El establecimiento de protocolos de comunicación. Y un punto muy importante, nos pide que generemos un mecanismo seguro y confidencial para recibir quejas y denuncias. Es decir, con la NOM 035 tenemos la obligación, todos los centros de trabajo, de tener un mecanismo para recibir quejas y denuncias por parte de nuestros trabajadores, por temas que atenten contra el entorno organizacional o para denunciar actos de violencia laboral. Todos lo debemos de tener y esta es parte de las medidas de prevención. Ahorita los vamos a ir un poquito más al detalle para que ustedes las conozcan. Esto está desde 2019. ¿Por qué? Porque lo tengo que hacer antes de levantar los cuestionarios. Tengo que asegurar todas mis medidas de prevención antes de levantar los cuestionarios porque es esta parte preventiva. Después vengo con los cuestionarios, identifico los riesgos y voy a ir a la parte correctiva, que sería esta obligación
que entra en vigor este próximo 23 de octubre, que es la 5.4.8.3, establecer medidas de control de riesgo psicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que yo hago el levantamiento de los cuestionarios y genero el reporte, que tengo que tener un reporte muy detallado que nos dan muchos puntos que tenemos que tener mucho cuidado en eso. No solamente son los resultados, sino tener el detalle de las recomendaciones, de las observaciones. Se van a tener que generar programas de atención. Estos programas de atención pueden ser organizacionales, departamentales o individuales. Y estos programas de atención van a responder de manera correctiva a los resultados que nosotros obtengamos en los cuestionarios. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos niveles de riesgo medio, alto o muy alto, ya tendré yo que establecer un programa de atención que tendrá que quedar documentado también y tendrá que tener con ciertas características como un responsable, fechas de implementación, indicadores de la evaluación del avance, indicadores de resultados. Entonces, estos son de los 2 puntos muy importantes a cubrir. Esto va a estar exigible a partir del próximo 23 de octubre. Una siguiente obligación es la identificación de acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué nos pide la norma? La norma nos pide que identifiquemos, a través de un cuestionario que nos dan, a los trabajadores que estuvieron expuestos a un acontecimiento traumático severo. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? En términos muy generales, es aquello que te genera estrés postraumático. Puede ser un accidente, un asalto, una amenaza, un secuestro, que es una condición en donde se expuso en riesgo mi vida o la de otras personas y que se generó a raíz de mis actividades laborales. Es decir, yo lo sufrí por motivo de mi trabajo o relacionado a mi trabajo. Esto incluye también, obviamente, y bajo criterios que tenemos del IMSS, en los traslados de nuestro domicilio a nuestro centro de trabajo y viceversa, respetando las mismas condiciones que nos establece el IMSS. Es la referencia que podríamos tomar. Entonces, yo tengo que hacer este cuestionamiento, este cuestionario, que es la guía de referencia 1, para ver si nuestros colaboradores están experimentando una afectación. No importa si este asalto, amenaza, robo, lo sufrimos hace 3 o 5 años. Lo importante es identificar si durante los últimos 30 días, es decir, durante el último mes, el trabajador está generando una condición de esfuerzos de evasión, es decir, está evitando situaciones, lugares, conversaciones, personas que le recuerden el evento, está teniendo recuerdos persistentes, vuelve a su mente la situación, sueña con la situación, o ya está teniendo afectaciones como trastornos en el ciclo del sueño, de la alimentación. Cuando se presentan estas situaciones, que estamos hablando de un tema de estrés postraumático, es nuestra obligación como organización canalizar a estos colaboradores a tener una evaluación médica o psicológica, que se relaciona con la siguiente obligación, 5.6. Vamos a tener que no practicar, sino canalizar a los colaboradores que tienen este tema de afectaciones por acontecimientos traumáticos a una valoración médica o evaluación psicológica. También va a haber otros elementos para poder hacer esta evaluación. Por ejemplo, la gente que denuncie violencia laboral o los trabajadores que tienen altos niveles de riesgo y que vemos que ya tuvieron una exposición prolongada a esos factores de riesgo psicosocial, y entonces ya es necesario tener una valoración psicológica o médica que tenemos que ver para ver qué nivel de afectación tienen y si requieren de algún tratamiento. Entonces, bueno, esto es en términos de acontecimientos traumáticos severos y evaluaciones médicas. Tenemos una obligación adicional que es difusión de la información. Y esta es una obligación que no podemos dejar pasar de largo. ¿Por qué? Porque un programa de comunicación tiene que ir acompañando a todo el proceso. Si nosotros nos vamos a una lógica de cambio organizacional, a un modelo de gestión del cambio organizacional, toda acción, toda condición que estamos generando tiene que ir acompañado de un proceso de comunicación. Entonces, la norma aquí nos establece 6 obligaciones de comunicación, pero no es limitativa. Entonces, pensemos que todo esto que vamos a hacer tendremos que estar teniendo una comunicación directa y continua con los colaboradores. ¿Para qué? Para avisar qué es, qué vamos a hacer, cuáles son los resultados y que tengamos un proceso bastante fácil en el proceso de implementación. Y por último, recordemos que esta es una norma
de carácter obligatorio. Por lo tanto, es una norma inspeccionable por parte de la autoridad. Y al ser una norma inspeccionable, necesitamos tener registros documentales y evidencias de cumplimiento de cada una de estas obligaciones. En el 5.8 de la norma nos va a establecer cuáles son las evidencias o registros documentales clave que tenemos que tener, pero estos no son limitativos. De cada una de las cosas que vamos a estar abordando, tendremos que tener un manejo de evidencias. Entonces, van a ser las obligaciones. Para mí era muy importante que ustedes tuvieran esta fotografía de todas las obligaciones, cuáles nos aplican, a partir de qué momento son exigibles, para ahora sí irnos, ya no en el orden en el que están estas obligaciones en la norma, sino en el orden que nosotros, de acuerdo a la experiencia y a las mejores prácticas que hemos podido desarrollar y conocer a lo largo de estos 2 años de implementación, les podemos compartir. Es decir, de qué manera podemos implementar la norma. Independientemente del nivel que tengo yo de avance, si tengo avance, estos puntos que vamos a ver, que son 15 puntos, les van a ayudar a adelantar, a identificar si hay brincado algo o a verificar que también lo estamos cumpliendo. Y si vamos en el orden, o si lo estamos todavía cumpliendo, vamos a poder ver cómo estructurar estos pasos, ¿no? Son 15 pasos que vamos a ver. Pero antes de ver esos 15 pasos, vamos a revisar algunos puntos clave de la norma, ¿no? Como es la obligatoriedad. ¿A quién es obligatoria? A todos los centros de trabajo ubicados en territorio nacional. Y eso suena muy fácil, pero a veces cuando yo tengo una organización en donde conviven diferentes razones sociales, en donde tenemos diferentes centros de trabajo, en donde dentro de un mismo centro de trabajo están personas que están en nómina de diferentes organizaciones, donde tengo personal comisionado en otros lados, como implante en otras organizaciones, o tengo un modelo de outsourcing, esto se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de centros de trabajo hablamos de una ubicación geográfica, pero como tal la ubicación geográfica no tiene una personalidad jurídica propia. Entonces tenemos que hacer un primer análisis. Tal vez esto pareciera lo más sencillo, pero esto es muy importante porque son los cimientos del cumplimiento de nuestra norma. Tenemos que hacer un análisis de cómo vamos a establecer estos centros de trabajo, es decir, nos va a permitir saber qué expedientes, cuántos expedientes y cómo los vamos a llevar. Y vamos a tener que hacer un análisis de acuerdo a la ubicación geográfica del centro de trabajo, a la razón social que es titular de los colaboradores que están en esos centros de trabajo, la razón o las razones sociales que tenemos, y también registros patronales del IMSS. ¿Por qué? Porque a veces una razón social puede tener diferentes registros patronales respondiendo a diferentes ubicaciones geográficas o también respondiendo a diferentes niveles de riesgo. Entonces, esta es una primera matriz que yo recomiendo siempre que hagamos antes de iniciar para tener claramente definido cuáles son los criterios, ¿verdad? Entonces, hay que evaluarlo. Si le preguntamos a la autoridad, a la Secretaría del Trabajo, te va a decir, mete todos. Pero el meter todos en un solo expediente también conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque en el caso de una inspección también se puede vincular información que no necesariamente está bien estructurada y nos puede, una inspección a una razón social podría detonar inspecciones a otras razones sociales. Entonces, tenemos que buscar cuidar esta información. El acceso a esta información también es un tema importante. Esto es en términos de obligatoriedad. En términos de responsabilidad, la responsabilidad pues es esta persona moral, este ente jurídico, pero ya en términos específicos, ¿quiénes van a ser los responsables de echarla a andar, implementarla, de que se esté cumpliendo y de vigilar posteriormente que todo esté llevando a cabo? Podríamos decir en términos generales que el patrón y sus representantes, ¿verdad? ¿Quién es el patrón? ¿El administrador único, el representante legal, el consejo directivo? Bueno, habría que definirlo, ¿verdad? Pero yo les diría, todos y cada uno de los líderes dentro de la organización asumamos esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque el liderazgo es uno de los factores que mayor incidencia genera de riesgo psicosocial. Entonces, ojo, a mí me gusta trabajar mucho este tema, dándole esa responsabilidad a todos y cada uno de los responsables de personas dentro de la organización. Si tienes personal a tu cargo,
ya tiene cierto nivel de responsabilidad. Tal vez no una obligatoriedad legal, pero es una responsabilidad ética de cuidar y de gestionar estos factores de riesgo psicosociales. 2, la Comisión de Seguridad de Higiene. Tenemos la obligación de tener una comisión mixta de seguridad y higiene, que es la que debería estar monitoreando y poniendo en marcha todo esto. Pero como estamos hablando de temas de personas y estamos hablando de procesos de recursos humanos, lamentablemente o afortunadamente, esta norma se convirtió en un tema multidisciplinario, en donde seguridad e higiene tiene toda la experiencia del cumplimiento, pero no tal vez le falta la sensibilidad humana o el acceso a los procesos de gestión de las personas. Entonces, por eso es que las áreas de recursos humanos se involucraron en el cumplimiento de esta norma. Entonces, ya viene un tema multidisciplinario en donde tendría que atender la parte de seguridad e higiene, recursos humanos, y si tenemos un área de relaciones laborales, un área jurídica, también tiene que involucrarse para evaluar estos temas de cumplimiento y de riesgo. Lo que nosotros recomendamos es que exista un comité de vigilancia, es decir, un comité establecido que se pueda adherir a otro de los comités que ya tenemos, pero un comité que nos permita estar monitoreando los resultados, los avances, las acciones que estamos tomando en cuenta. Que sea quien tome decisiones. Recomendamos, obviamente, que esté la alta gerencia o la dirección general, que esté el área de recursos humanos, que esté el área de seguridad y que esté el área también en donde haya cantidad de personas. Si tengo un área operativa o logística donde se concentra el 70% del personal, pues el responsable de esa área tiene que estar ahí porque sabemos que va a haber muchos riesgos ahí o que hay una gran probabilidad de que haya riesgos ahí, entonces vamos a contemplar. Y, por último, hablar de un comité de implementación. Probablemente algunos de ustedes están certificados en temas de ISO, de sistemas de gestión. Normalmente, cuando hacemos una implementación de este tipo de sistemas, establecemos un comité táctico de implementación. Es quienes se van a remangar la camisa para hacer los esfuerzos para que esto funcione. Es decir, quienes van a trabajar para que se implemente el sistema de gestión. En este caso, quiénes vamos a trabajar, quiénes nos vamos a involucrar en tener todas las actividades del cumplimiento de la NOM 035. Ese sería el comité de implementación. Tanto el comité de vigilancia como el comité de implementación no son figuras que vengan contempladas en la norma, son figuras que hemos desarrollado como buenas prácticas para tener una apropiada gestión del proceso de implementación y cumplimiento de la NOM 035. Ahora sí, vámonos a la ruta de implementación. ¿Cuáles son esos 15 pasos de los que les he estado platicando necesarios para cumplir con la NOM 035? Y aquí pensemos qué tenemos ya de avance. A ver, ustedes traten de identificar rápidamente qué ya hemos hecho o qué nos falta por hacer para que vayamos encontrando la ubicación cuando lo tenemos que hacer. Ojo, esta ruta de implementación puede cambiar, por supuesto. Esto les estamos dando una generalidad, pero dependiendo de las condiciones de la organización, dependiendo de los avances, puede tener modificaciones. Esto es importante evaluarlo. No está escrito sobre piedra, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es esta ruta de implementación? Lo primero que yo les digo es, definamos quién va a trabajar en implementar la norma. Definamos quiénes son los que van a tener responsabilidades, cómo vamos a distribuir el trabajo, qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Nosotros en Arribas hemos establecido una ruta de trabajo, un estándar de 16 semanas para implementar la norma, ¿no? Obviamente, cuando el tiempo apremia, pues se tienen que hacer algunos ajustes. Cuando tienes espacio de tiempo, puedes dar mayor tiempo de incubación a medidas de prevención, espacio para levantar los cuestionarios. Pero un estándar, yo les diría, sería la implementación de unas 12 a 16 semanas y obviamente tiene que haber un equipo que esté llevando a cabo estas actividades. ¿Quiénes recomendamos que estén involucrados en estos equipos de implementación? Obviamente los responsables del área de seguridad y salud ocupacional, responsables del área de recursos humanos y relaciones laborales. Si tenemos un área de comunicación, también es deseable que esté en este comité de implementación. Y yo les recomiendo que no sean muchas personas, porque tendríamos que ser el número de personas suficientes que semana con semana, que a mí es como me gusta revisar, semana con semana, estemos verificando el avance, el cumplimiento y desarrollando nuevos compromisos. Si voy a tener 15 personas y solamente 3 van a estar ocupadas,
entonces ya tengo excedentes en este equipo de implementación. Entonces, definamos quiénes vamos a echar a andar, quiénes estamos involucrados en generar los trabajos de cumplimiento de la NOM 035 y programemos las actividades, es decir, cuánto nos vamos a tardar. Punto número 2. Revisemos cómo estamos en términos de condiciones generales de trabajo. Es una norma de carácter laboral. Y es importante que revisemos las condiciones generales porque a veces tenemos omisiones en el cumplimiento de otras obligaciones laborales y necesitamos revisarlo. Porque yo incluso le decía el ejemplo a una de las organizaciones con las que estamos trabajando. Si yo revisara solamente la NOM 035 o hiciera solamente la NOM 35, es como si una persona fuera a hacerse un manicure y dijera, hazme el manicure del meñique de la mano derecha. El manicurista o la manicurista le diría, oye, espérame, pero es que tú tienes 10 uñas. Solamente me estás pidiendo manicure de una. Sí, es que esa es la que me importa. Oye, pero el que yo te arregle una uña no va a tener un efecto significativo. Entonces, es importante revisar cómo estamos en términos laborales. Lamentablemente en México vivimos en una barbarie laboral porque tenemos muchas omisiones de cumplimiento, tal vez derivadas de desconocimiento, pero también de la poca vigilancia de estas normatividades. Entonces, primero vigilemos los puntos inspeccionables de condiciones generales de trabajo de la Secretaría del Trabajo. Ojo, aquí hay 40 puntos que la Secretaría del Trabajo revisa como condiciones generales de trabajo. Si ustedes quieren conocer más a detalle esto, les voy a dar mis datos al rato, al finalizar la sesión. Mándenme un correo y con todo gusto les mando esta lista de los 40 puntos que son inspeccionables por parte de la Secretaría del Trabajo. 2, ¿cuál es la argumentación jurídica de los centros de trabajo? Es decir, ¿cómo definimos los centros de trabajo? ¿Qué tomamos en cuenta? A ver, tenemos 50 sucursales, 50 puntos de contacto con nuestros usuarios. ¿Cómo los definimos? Definimos un solo centro de trabajo, 50. Hay que pensarle jurídicamente, hay que pensarle y hay que plasmarlo con escrito porque estamos tomando una decisión que puede afectar el cumplimiento. 3, vigilar si contamos con este diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere la NOM 030. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Me ha tocado estar con organizaciones en donde me presentan su plan de protección civil. El plan de protección civil no es un diagnóstico de seguridad. El plan de protección civil solamente es un tema local que revisa temas de instalaciones y riesgos como de incendio. El diagnóstico de seguridad va a registrar temas de iluminación, vibraciones, riesgos químicos, riesgos biológicos, radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, temperaturas, presiones. Es un diagnóstico integral de las condiciones de trabajo. Entonces, lo pide la NOM 030. En estricta esencia, todas las empresas deberíamos de tenerlo y tendríamos que estarlo diciendo de manera anual. Ya que tenemos este diagnóstico, con este diagnóstico es con lo que va a trabajar la Comisión de Seguridad e Higiene en sus recorridos trimestrales para estar verificando que se esté cumpliendo con la cobertura de estos riesgos que se habían identificado. Esto no necesariamente lo tiene que hacer la empresa, también lo puede hacer un externo. Entonces es importante tenerlo. Punto número 4. ¿Tenemos Comisión de Seguridad e Higiene? Y si la tenemos, ¿está operando o solamente tenemos el acta de constitución? Tenemos los recorridos. De acuerdo a la NOM 019, la Comisión de Seguridad e Higiene tiene que hacer la verificación trimestralmente y tiene que hacer recorridos de los cuales se tienen que levantar actas. Entonces, también es importante que nos pongamos en orden en esto. Nos encontramos con muchas organizaciones que tienen la Comisión de Seguridad e Higiene, pero le decimos la tienen de chocolate, es decir, solamente la tienen a nivel documental y no está operando formalmente. Entonces, es importante que tomemos eso en consideración. Y un punto que también debemos de considerar, que sería ya nuestro tercer paso, es cómo está nuestro entorno organizacional. Yo les digo, ¿cuándo fue la última vez que hicimos un clima laboral o un diagnóstico de salud organizacional? Si no lo hemos hecho, bueno, pues a lo mejor si no tenemos prisa por implementar la norma, podemos hacer algo para medir un poquito cómo está la situación en la organización, cómo está el liderazgo, cómo está la comunicación, cómo está la satisfacción del personal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar cuáles son ya las fortalezas que tenemos definidas como organización, qué áreas de mejora tenemos, qué áreas críticas hemos detectado y qué acciones correctivas hemos llevado a cabo a raíz de esos diagnósticos.
Lamentablemente a veces hacemos levantamientos de clima laboral y decimos, no estamos tan mal. No se llegan a cabo medidas de corrección. Y es como si yo voy ahorita al laboratorio a hacerme una química sanguínea y me parece que tengo el colesterol no alto, lo tengo ahí en el rango máximo, ¿no? Dentro del parámetro del colesterol, no desconozco ahorita las medidas, pero estoy pegadito a la raya para eso. Digo, no estoy tan mal. Entonces yo le sigo pegando a las carnitas, le sigo comiendo sin ningún reparo. Entonces, ¿qué pasa? No estoy tomando una medida correctiva o preventiva. Digo, me confío. Oye, ¿cómo estás del colesterol? Súper bien, hace 2 años me hice un estudio y no salí fuera de rango, ¿no? Salí un punto abajo del rango crítico. Pues quiere decir que no le di seguimiento. O salí alto, pero no tan alto. Ya le bajé a las carnitas. Tengo que tener acciones correctivas y tengo que tener un seguimiento de esas acciones. Recordemos que toda organización somos un ser vivo, somos un ecosistema y así tenemos que procurar la salud. Lamentablemente en el término de las personas a veces se nos olvida. Y nos enfrentamos, el otro día estuve con el director de operaciones de una empresa que tienen equipos, y le preguntaba yo a él y le digo, Rodrigo, ¿cada cuándo le das mantenimiento a tus equipos? Y me decía, preventivo, cada semana. Estos equipos tienen que estar al día. Yo no me puedo arriesgar a que dejen de funcionar. Entonces, cada semana se programa una limpieza, un mantenimiento preventivo. Oye, está perfecto. Oye, ¿y a las personas, cada cuándo les das mantenimiento? ¿Cómo? Sí, cada cuándo las capacitas, cada cuándo las retroalimentas. No, es que, no, las personas sí no. La última capacitación la tuvimos hace 2 años. Entonces, imagínense, a veces nos llenamos la boca diciendo que las personas es el recurso más valioso que tenemos en cualquier organización y no necesariamente le estamos dando ese valor, ¿verdad? No necesariamente estamos monitoreando sus estados anímicos, sus necesidades, su percepción, capacitándoles, diciéndoles qué están haciendo bien, qué están haciendo mal. Entonces, aquí esto es tan importante, evaluar el entorno organizacional para poder tener una idea de dónde estamos parados como organización. Y no se espanten si salen mal, qué bueno, nos damos cuenta. Más vale identificar una falla a tiempo y poderla atender a que se convierta en algo ya grave. Entonces, es muy importante que podamos tomarlo en consideración. Cuarto punto que tendríamos que ir manejando, capacitación para líderes. Les decía que en mi modelo de implementación, para mí todos los líderes, todas las personas que tienen personas bajo su responsabilidad, son responsables. Y además, la norma, específicamente en el numeral 8.2, inciso A, nos pide en sus consideraciones temáticas que tengamos una capacitación para líderes. Es obligatoria. ¿De qué? Yo les recomiendo, para la alta dirección, para la alta gerencia, que sepan, tengan mucha claridad, que sepan cuáles son las obligaciones, cuáles son las sanciones y cuáles son los riesgos derivados del incumplimiento. Y no solo en términos de riesgo de sanciones, multas o riesgos de trabajo, sino cuáles son los verdaderos riesgos de cara a la organización. Porque miren, yo tengo cerca de 18 años relacionado con el mundo de la capacitación organizacional, capacitación sobre todo en habilidades blandas, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Todos esos temas yo vengo manejándolos desde hace 18 años. Y ahora con el tema de los riesgos psicosociales nos damos cuenta que muchas de esas necesidades, cuando las organizaciones nos decían, oye, Arices, necesito un curso de comunicación, en realidad lo que estábamos viendo era la manifestación de un riesgo psicosocial. Entonces, cuando me dicen, oye, necesito un team building, híjole, no necesitas un team building, lo que necesitamos es identificar qué está contaminando tu espíritu de equipo. Son riesgos psicosociales. Entonces, este nivel de conciencia lo tenemos que llevar a la alta dirección, que sepamos que esos riesgos o esas situaciones que se están presentando en nuestra organización, que se presentan en todas las organizaciones, tienen un origen en un factor psicosocial. Eso es lo que hay que trabajar en capacitación para la alta dirección. Para todos los líderes, y nos los pide la norma específicamente, tenemos que tener un proceso de capacitación para que ellos sepan qué son los factores de riesgo psicosocial y cuáles son las consecuencias de la exposición a estos factores en el personal, para que puedan gestionarlos y puedan promover un entorno organizacional favorable. Y también se nos pide que todos los líderes estén capacitados, y eso es específico, 8.2, inciso A de la norma, que tengamos capacitación para los líderes en temas de manejo de conflictos, gestión del trabajo, no discriminación
y comunicación específicamente. Entonces, nuestros programas de capacitación tendremos que reforzarlos claramente para todos los líderes, porque hoy día la norma nos los pide puntualmente. Estos son los temas de capacitación. Por eso a mí me gusta iniciar con estos temas de capacitación en nuestra implementación, porque esto me va a permitir tener aliados, generar agentes de cambio dentro de la organización, y en toda la implementación los líderes ya están claros de qué está pasando, por qué está pasando y de qué son responsables ellos. Es atender un poquito a esta psicología de la implementación, a esta psicología organizacional, y si ustedes lo quieren relacionar con algún marco teórico, nosotros seguimos en esta implementación los 8 pasos de Kotter para el cambio organizacional. Entonces, ese sería nuestro punto número 4. Punto número 5, establecer quién va a ser el órgano de vigilancia, es decir, quién va a tomar decisiones. Identificar cuáles son las obligaciones y responsabilidades de la vigilancia de la norma 035 y decir, a ver, tú director de esta área, tú de recursos humanos, tú seguridad y higiene, ustedes son el comité de vigilancia y lo que se presente, ustedes van a tomar decisiones. Si tenemos una denuncia de acoso sexual, si tenemos una condición de violencia laboral, si tenemos un tema grave de liderazgo, ¿quién va a tomar las decisiones de qué se va a hacer? Ese va a ser el órgano de vigilancia. No necesita ser un órgano mixto, no necesita ser un órgano con un determinado número de actores, pero sí yo le pido que no sea nada más una sola persona en quien recaiga toda esta responsabilidad. Vamos a identificar los integrantes, que cada quien tenga sus responsabilidades y, muy importante, aunque la norma no lo pide, yo creo que hay momentos como este en donde vale la pena hacerlo de manera formal, tener esta solemnidad de establecer por escrito quiénes somos los integrantes de este comité, poner las responsabilidades del comité y firmarlo, ¿no? Y me decía un cliente, pero Alicia, si esto no lo pide la norma, ¿por qué tú me dices que es recomendable hacerlo? Y es un tema muy sencillo, miren, hablemos del matrimonio. El matrimonio es un contrato civil, ¿no? Quienes estamos casados, lo que hicimos fue firmar un contrato civil de matrimonio. Pero ¿por qué le damos tanta importancia al matrimonio? Porque es un contrato civil, pero que tiene una característica de solemnidad. Es un contrato civil solemne. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser celebrado en presencia de un juez. Esto le da un carácter de mayor formalidad y también involucra a las personas de una manera diferente, ¿verdad? Porque si nosotros, mi esposa y yo, firmáramos solamente el contrato y lo guardáramos y lo firmamos entre nosotros, ¿no? Pues ahí quedó. Pero ya de manera de hacerlo solemne, que ya hay un acta emitida por parte de la autoridad dando fe y constancia de ese acto, entonces ya le da mayor solemnidad, ¿verdad? Entonces yo busco que este órgano de vigilancia pueda tener esa responsabilidad solemne a través de ver por escrito estos parámetros. Es algo deseable, no es obligatorio, no lo especifica la norma, pero yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque permite involucrar a las personas de una manera mucho más activa y formal en estos procesos. Paso número 6, plan de comunicación. Yo les decía que la comunicación tiene que ir en paralelo a todo nuestra implementación. Pero hay 6 puntos específicos que nos pide la norma. Y al pedirnos la norma, es muy importante que tengamos la evidencia documental, porque va a ser exigible esta evidencia, de estos 6 puntos. ¿Cuáles son los 6 puntos? 1, el que hayamos comunicado a todos los trabajadores las alteraciones que pueden sufrir en su salud por estar expuestos a factores de riesgo psicosocial. Eso es lo primero que yo le tengo que comunicar a mis colaboradores y tengo que tener evidencia. Si lo hice en sesiones presenciales, en sesiones en línea, si lo hice a través de algún flyer, algún tríptico, si lo hice a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, necesito tener la evidencia. ¿Ok? Importante. ¿Cómo les comuniqué? ¿Cuáles son las posibles alteraciones en su salud por estar expuestos a estos factores de riesgo psicosocial? 2, ¿qué medidas y acciones de prevención está tomando la organización para precisamente atender a estos factores de riesgo psicosocial? 3, comunicarles, y este es un punto muy importante, no solamente hay que implementar la política, hay que darle difusión. La política de prevención de riesgos psicosociales, es decir, publicarla, a lo mejor está en una intranet, a lo mejor está en nuestro manual, pero podemos tener pósters, tenemos que tener trípticos,
tiene que ser parte también importante de nuestro manual de inducción a la organización personal de nuevo ingreso. En este proceso de inducción que deberíamos de tener, sería importante que conocieran nuestra política de prevención de riesgos psicosociales. 4, ¿cómo funciona el mecanismo para presentar quejas y denuncias? Ese es un punto específico que nos pide la norma. A ver, dile a tu personal cómo funciona el mecanismo, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo ahí y cumplo con el mecanismo porque tengo un buzón físico pegado atrás de la puerta de la oficina de la dirección general. Y ahí está. Y en el momento que dice, oye, ¿no tienes el mecanismo? Sí, ahí está. Oye, pero nadie le avisaste. Tenemos que comunicar cómo funciona. Y ojo, cuando hablamos de este mecanismo, que lo vamos a ver adelante, nos habla de mecanismos, lo habla en plural, es decir, tiene que ser más de uno. Entonces va a ser muy importante que nosotros sepamos cómo va a funcionar ese mecanismo y tenemos que informarle a la persona cómo funciona. ¿Qué vías tenemos para comunicar estas situaciones y cuál es el seguimiento? ¿Qué tratamiento le vamos a dar a la información? ¿Tiene que ser por escrito? ¿Es anónimo? ¿No es anónimo? ¿Quién lo va a recibir? ¿En qué tiempo vamos a dar respuesta? Ese es un punto fundamental y obligatorio. El no cumplir con este punto puede implicar una sanción de hasta cerca de 500,000 pesos. Entonces, es uno de los puntos clave en el cumplimiento de la NOM 035. Punto número 5 del plan de comunicación. Todas las medidas, protocolos y procedimientos complementarios que pudiéramos tener. Tenemos un código de ética, un manual del colaborador, tenemos un protocolo para atender temas de no discriminación e igualdad laboral. Todos los demás ordenamientos, medidas, procedimientos que se podrían relacionar a este tema, va a ser muy importante que también los volvamos a comunicar y que tengamos la evidencia documental de esto. Punto número 6. Ya que levantamos, en el momento en que levantemos los cuestionarios y generemos los reportes, va a ser importante poner a la disposición de los colaboradores los resultados. Yo no recomiendo tanto hacer la comunicación directa de los resultados, sino ponerlos a su disposición y tal vez sí con los líderes que los conozcan y tal vez bajarlo de una manera dosificada, porque podría ser mucha información que no necesariamente se interprete de la mejor manera por los colaboradores. Entonces, yo creo que tiene que ir muy de la mano con el siguiente punto, que son las medidas de control. Es decir, de los resultados que obtuvimos, de qué manera los vamos a mejorar. Entonces, yo recomiendo que cuando hacemos esto, hagamos una entrega de comunicación en donde te digo, salimos no tan bien en este punto, o salimos con problemas en este punto de liderazgo, y lo que vamos a hacer para corregir es esto. Vamos a ser responsables tales personas o tales áreas, y de esta manera buscamos generar esta corrección. Entonces, estos son los 7 puntos del plan de comunicación que debemos de tener. No son limitativos. Yo les recomiendo pensar en toda una estrategia de comunicación que acompañe la implementación de la norma. Entonces, ya vamos en el punto número 6 de nuestra norma, de la implementación de nuestra norma. Vamos al punto número 7. En el punto número 7, yo recomiendo que hagamos ya el levantamiento del cuestionario de la guía de referencia 1, este censo para identificar los trabajadores que estuvieron expuestos o que sufrieron de un acontecimiento traumático severo. Hay que hacerlo al 100% de los colaboradores. ¿Por qué al 100% de los colaboradores? Porque no hay otra manera de generar este tipo de condiciones. O sea, ¿cómo identifico a los trabajadores si no hago un levantamiento? Ya veo que ya hay algunas preguntas en el chat. Ahorita vamos a ir a responder esas preguntas. Todas las preguntas que ustedes hagan, buscamos tener ya la respuesta. Consideren eso. Entonces, este censo de acontecimientos traumáticos severos, ¿cada cuándo lo debo de hacer? Miren, la periodicidad de la norma es cada 2 años todo. Aunque este tipo de identificación de acontecimientos traumáticos severos, yo recomiendo hacerla cada año. En la medida de que nuestra operación lo permita, por el tamaño de nuestra organización, por el número de colaboradores, a lo mejor hacerlo cada año. En este cuestionario, que es la guía de referencia 1, nos da las diferentes tipologías de eventos traumáticos. Un evento traumático es cualquier situación que puso en riesgo la vida de la persona o de otras personas. Puede ser un accidente, un robo, una amenaza, un asalto, un secuestro, cualquier condición. Si es relacionado al trabajo. Y aquí me han preguntado, oye, Aristes, por ejemplo, ¿el COVID
¿Puede ser un acontecimiento traumático severo? Sí, si está vinculado al trabajo. Es decir, si la persona sufrió el contagio o experimentó la pérdida de compañeros por temas de riesgo de contagio derivado del riesgo laboral. O sea, por motivo de mi trabajo yo estuve expuesto a esto, ahí es. Si yo soy un trabajador de la salud y he tenido en contacto y por mi trabajo tengo que estar en contacto con personas, casos sospechosos o casos confirmados de contagio, tengo yo, eso va a ser un acontecimiento traumático severo. Si no está relacionado al trabajo, no debería de clasificar en esto. Clasificar, ojo, sí es un acontecimiento traumático severo, pero no es de los que yo tendré que estar registrando para efectos de la norma. Para la norma, solamente yo voy a tener la obligación de canalizar a los colaboradores cuando el acontecimiento traumático severo se derivó de las funciones laborales. ¿Qué sucede si asaltaron a mi colaborador el fin de semana? Vivió un acontecimiento traumático severo, tiene una afectación psicológica, pero ya no es mi responsabilidad como empresa, como organización, canalizarlo. Aunque esa es mi responsabilidad legal. Tal vez humanamente yo sí le podría hacer la recomendación de que tenga una valoración. Es importante diferenciarlo. Entonces, ojo, esto es un tema que sucede. Una pregunta que me hacen mucho es, oye, Alicia, ¿qué pasa si hoy yo levanto, durante este mes de septiembre, yo levanté el cuestionario? Ya cubrí al 100% de mis colaboradores, pero dentro de 2 meses, en el mes de noviembre o en el mes de diciembre, uno de mis colaboradores sufre un accidente. Uno de mis colaboradores es asaltado por motivo del trabajo. ¿Qué hago? ¿Le vuelvo a levantar el cuestionario? La respuesta es no. ¿Por qué? Yo tengo la obligación de hacer este levantamiento. Yo lo hago. Si el colaborador tiene un acontecimiento traumático severo 2 meses, 3 meses, 6 meses posterior, es parte de las obligaciones del trabajador reportar este tipo de acontecimientos por escrito al patrón. De hecho, en las obligaciones de los trabajadores viene esto claramente marcado y nos dice qué características debe de tener. El nombre, la fecha, si hubo testigos, la descripción de los hechos, y los tiene que presentar por escrito. De nada serviría que nos vuelvan a levantar el cuestionario. Aquí nos tienen que reportar el acontecimiento traumático por escrito. Y aunque la norma no nos da un formato para ello, es recomendable que armemos un formatito para que si nos enteramos que un trabajador, Josefina, tuvo un acontecimiento traumático severo, le podamos facilitar a Josefina el formato para que pueda dar cumplimiento a esta obligación, ¿verdad? Entonces, este es un tema interesante porque derivado de esto vamos a evaluar la necesidad o no de canalizar a nuestro colaborador a una valoración médica o psicológica. Entonces, bueno, en términos de los acontecimientos traumáticos severos, en este punto número 7, yo recomiendo el levantamiento del cuestionario. Punto número 8, ya darle forma a ese mecanismo para atender quejas y denuncias. Mecanismos. Ojo, definir qué mecanismos vamos a utilizar. ¿Cuál va a ser el detalle de esos procedimientos? Hagamos pruebas si funcionan. Lo podemos hacer, miren, yo he visto personas que han puesto el buzón físico en sus áreas de comedor, en sus áreas de ingreso, donde está el reloj checador. Está bien. ¿Tiene que ser anónimo? No, no puede ser anónimo, porque si es anónimo, me limita el seguimiento. Tiene que ser un canal, como lo pide la norma, seguro y confidencial. Pero pide mecanismos. Entonces, yo recomiendo tener más de uno. Puede ser un buzón físico, puede ser un buzón electrónico, un correo electrónico, puede ser un WhatsApp, puede ser una línea telefónica, puede ser interna. No necesitamos contratar una línea ética con un externo. Aunque hay organizaciones que ya tienen una línea ética, sobre todo para temas de compliance, temas antisoborno, que se presentan este tipo de líneas. ¿Se puede agregar a ella? Sí. Tenemos que tener claro cuáles son los temas que vamos a desahogar ahí. Entonces, esos puntos son importantes tomarlos en cuenta. Ahora, normalmente pensamos en estos mecanismos de presentar quejas como un mecanismo inbound, un mecanismo de entrada, en donde el colaborador va a tener un esfuerzo para comunicarme, denunciar la situación. Pero también pueden ser establecer mecanismos outbound, es decir, de salida, en donde, y lo hemos visto como una buena práctica en organizaciones, en donde yo de manera trimestral hago un cuestionario muy breve, lo lanzo ahí por SurveyMonkey, Google Forms, Microsoft Forms, en donde le mando este pulso a todos los colaboradores,
en donde les estoy preguntando si hay algún tema de estos que quisieran mencionar o denunciar. Entonces yo hago un levantamiento activo, hago un esfuerzo de salida en donde le estoy pidiendo al trabajador, oye, de todos estos temas, ¿has vivido? ¿Has tenido un tema similar? ¿Sí o no? Ok. Porque, ¿qué creen? Dentro de las obligaciones de los trabajadores, también es una obligación del trabajador informar de actos que atenten contra el entorno organizacional y denunciar actos de violencia. Entonces, no solamente si quiere, en realidad es una responsabilidad. Todas estas obligaciones de los trabajadores las podemos elevar al nivel del reglamento interior de trabajo, ¿eh? Y podemos establecerlos formalmente. ¿Por qué? Porque provienen de una norma oficial mexicana. Entonces, bueno, mecanismos para las quejas y denuncias implementemos, no son anónimos, son seguros y confidenciales, y yo recomiendo que este mecanismo no recaiga en una sola persona para su evaluación. Yo recomiendo que la evaluación de estos temas que caigan por estos mecanismos sean directamente responsabilidad del comité de vigilancia, que sea integrado por varias personas que tengan capacidad para tomar decisiones. Punto número 9. Medidas de prevención. Instrumentar, articular todas las medidas de prevención. Ojo, yo les digo, revisen sus procedimientos de recursos humanos. En primer lugar, chequemos cómo estamos en recursos humanos. ¿Tenemos nuestras descripciones de puestos al día? Porque ahí es donde vamos a ver si realmente la gente está capacitada, si tiene claramente definidas sus funciones. Estamos haciendo evaluaciones de desempeño, la anual, estamos haciendo evaluaciones de 360 grados para los líderes, es importante. ¿Qué les estamos dando en salario emocional? ¿Qué tipo de prestaciones tienen? Hacer todo un inventario de todos los beneficios que tienen tangibles e intangibles nuestros colaboradores. Y muy importante, ¿qué programas de capacitación tenemos instrumentados y de desarrollo del talento? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Revisémoslo, qué es lo que ya tenemos y revisemos si tenemos el procedimiento, porque el procedimiento sería la evidencia de esto. Hay que hacer un análisis de todo lo que nos pide específicamente el numeral 8.2 de la norma. Hagan una revisión, una matriz, crucen todo lo que nos está pidiendo en consideraciones de temáticas y vemos de qué manera lo están cumpliendo. Esto es algo bien interesante, pero bastante amplio que hay que hacer. Y relacionen todo lo que están haciendo en cuestión de eventos, acciones de apoyo social, todos los temas de comunicación, toda la capacitación disponible a los trabajadores, todo el tema de beneficios, para también poder aterrizar todo lo que estamos haciendo para promover el sentido de pertenencia. Este es uno de los temas que nos están saliendo importantes, que de repente vemos o identificamos en áreas en donde el sentido de pertenencia no está totalmente asegurado. Y vincular todo con, si tenemos un programa de beneficios, si somos una empresa socialmente responsable, si tenemos un programa de bienestar, todo esto involucrémoslo para que le podamos dar forma y evidencia a todas las medidas de prevención. Punto número 10. Yo hasta este punto número 10, aunque es la obligación número 1, hasta este punto número 10 es donde ya hago la publicación de la política. ¿Por qué? Porque a mí me gusta ya que hayamos iniciado, tengamos una noción y entonces ya podamos publicar la política de prevención. En este punto número 10, como cierre de la primera etapa, yo hago la publicación de la política para que haya pleno conocimiento de ella, para que la gente se identifique, para que la gente ya esté leyendo cómo vamos a cubrir temas de los que ellos ya están sensibles, de los que ellos ya conocen. Porque si yo publico en primera instancia, que no está mal hacerlo, si ustedes ya lo hicieron, no está mal, ya cumplimos. Pero si yo lo primero que hago es publicar la política de prevención de riesgos psicosociales, estoy publicando una política sobre conceptos que las personas ni siquiera conocen, con las que no han estado familiarizados, con las que no han tenido sensibilización. Entonces, muy importante que esta política responda a situaciones que ya están en el consciente de nuestros colaboradores. Entonces, esta es mi recomendación. En algunas implementaciones hemos cambiado el orden de esta política por necesidades particulares. Pero si no, se puede hacer hasta este paso número 10. Propiamente con este paso número 10 se cierra el levantamiento de la primera etapa de obligaciones, es decir, las obligaciones que fueron exigibles a partir de octubre del 2019. A partir de este punto número 11 estaremos hablando ya de las obligaciones que entran en vigor, es decir, son exigibles a partir de este próximo 23 de octubre. Punto número 11, levantamiento de los cuestionarios. Si los centros de trabajo son de 16 a 50, hay que identificar los factores de riesgo psicosocial
tomando una muestra del 100% de los trabajadores. Ojo, si nuestro centro de trabajo es entre 16 y 50, tengo que levantarle al 100% de los trabajadores. Se recomienda el uso de la guía de referencia 2, que consta de 46 reactivos, es decir, 46 preguntas. Número 2, si mi centro de trabajo es de más de 51 trabajadores, puedo utilizar, que es la obligación 5.3, aquí me va a pedir, además de identificar los factores de riesgo psicosocial, me va a pedir también una evaluación del entorno organizacional. Esta evaluación es de 72 reactivos y es la guía de referencia 3. Y aquí la norma me da la posibilidad de que la muestra no sea al 100% de los trabajadores. En la guía de referencia 3 me pone una fórmula, una ecuación, en donde yo puedo determinar cuál es mi muestra mínima, mi universo de aplicación mínimo, para poder dar por válido los resultados. Entonces, dependiendo del número de trabajadores en nuestros centros de trabajo, podemos aplicar esta fórmula y determinar cuál es la muestra mínima. Esta muestra mínima a veces nos dan, por ejemplo, en centros de trabajo con más de 250 colaboradores, nos puede llevar hasta el 40% de la muestra. Yo recomiendo en las implementaciones que estamos haciendo siempre buscar llegar por lo menos a un 75-80% para que estadísticamente sea confiable la muestra, ¿no? Que es lo que normalmente cubrimos en temas de clima laboral o por ejemplo, cuando se hace un levantamiento de Great Place to Work, también te pide que llegues a esos niveles de muestra. Entonces, no se restrinjan a solamente lo que nos dé la encuesta, sino busquemos ir un poquito más adelante. Ahora, me voy a detener un poquito en este punto porque quiero marcarles algo. ¿Cómo puedo levantar estos cuestionarios? Estos cuestionarios, en realidad, la norma no me dice o no me limita a si los puedo hacer físicos o en electrónico. Todas estas guías de referencia, y lo veo aquí en el chat que ustedes ya lo están preguntando, todo esto va acompañando a la norma oficial, es decir, todas estas guías de referencia son complemento de la norma oficial mexicana. Entonces, ustedes pueden buscar la norma oficial mexicana en internet, lo pueden descargar del diario oficial, y si no, yo me comprometo ahorita terminando la sesión, a través de Jacqueline, mandarles un ejemplar que nosotros hicimos la transcripción de la norma. Les puedo facilitar 2 documentos. Uno, el análisis de las obligaciones, que es un ebook que preparamos con el análisis de estas obligaciones, y la transcripción que hicimos de la norma oficial mexicana para que ustedes la tengan y puedan tener los formatos ya en bonito prácticamente como para tomarlos de ahí y levantarlos, ¿no? Entonces, ahí están en la parte de la norma. Aquí hay una pregunta que me gustaría responder ahorita. ¿Cómo diferenciar hasta dónde es un riesgo? La norma también en las guías de referencia nos va a establecer los puntajes y nos va a establecer los rangos de cuándo es un riesgo nulo, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto y un riesgo muy alto. Y ojo, aquí puede ser que yo lo levante a mano y después lo capturo a lo mejor a mano también en una de estas hojas verdes, estas sábanas que usábamos en contabilidad hace muchos años. O lo capturo en Excel, o lo puedo levantar en un SurveyMonkey, en un Google Forms. O puedo contratar uno de los muchos sistemas que hoy día tienen oferta en el mercado. Yo les pido nada más que tengan mucho cuidado en algo. Lo importante no es el levantamiento del cuestionario. El cuestionario, cuando lo levantamos, la norma no nos habla de hacer una diferenciación entre áreas, entre jerarquías, entre sexo, entre edades. La norma nos pide una calificación general de todo el centro de trabajo y ya hay una calificación individual. Como práctica, yo les digo, a mí a veces no me sirve esto, porque si yo hago un levantamiento general, a lo mejor me sale un nivel de riesgo medio. Hablamos de cargas de trabajo, que es donde se están presentando mucha incidencia, cargas de trabajo. Entonces me sale en riesgo, de acuerdo a los valores que me da la norma, me sale un riesgo medio. Si yo me quedo estrictamente con lo que me pide la norma, me aparece riesgo medio en cargas de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando yo esta encuesta, que es lo que nosotros hacemos, le pongo algunos diferenciadores sociodemográficos o unas variables sociodemográficas? Y, por ejemplo, le pongo una por departamentos. Yo veo que ese riesgo medio en cargas de trabajo no es el mismo cuando ya lo diferencio en departamentos, que no me lo pide la norma, pero es una buena práctica. Y yo lo diferencio entre la gente de finanzas, la gente de ventas, la gente de producción, la gente de logística, la gente de bla, 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 bla. Me doy cuenta que ese riesgo medio a veces está compensando un riesgo bajo en unas áreas y un riesgo muy alto en otras.
Entonces, entre mayor profundidad yo le pueda dar a la información, más fácil va a ser que yo pueda tomar decisiones. Porque de repente tener riesgos bajos no necesariamente significa que hay un riesgo bajo. Lo que significa es que probablemente hay áreas en donde hay riesgos altos que se están compensando con riesgos bajos o nulos. Entonces, este es un punto que debemos de considerar. Hay que planificar el levantamiento del cuestionario. ¿Hasta dónde quiero ir? ¿Qué quiero medir? Nosotros con nuestros clientes lo que hacemos es, a ver, muéstrame tu organigrama para ver qué divisiones tienes. Hay algunas que los hemos levantado por unidad de negocio, otros que ha sido mucho más importante los turnos, las ubicaciones geográficas, el tipo de colaborador, para que podamos tener una lectura y no nada más cumplamos, sino que el levantamiento también nos ofrezca información valiosa para poder gestionar estos riesgos, para darnos cuenta qué es lo que está pasando dentro de la organización. Voy a levantar los cuestionarios. Si quieren en papel, si quieren en electrónico, lo importante no es el cuestionario, lo importante es lo que sigue, que es el reporte y análisis de los resultados. La evidencia clave no es el cuestionario como tal, la evidencia clave es como tal el resultado, los valores que nos están arrojando estos cuestionarios. Nos pide una calificación general, nos da calificaciones por categoría y nos da calificaciones por dominio. Nos pide que identifiquemos los niveles de riesgo, es decir, si es nulo, bajo, medio, alto, muy alto. Nos pide que este reporte se integre, los resultados se integren en el informe y este reporte se integre al diagnóstico de la 030. Es decir, si no tengo el diagnóstico de seguridad que me pide la NOM 030, tal vez no estoy cumpliendo con la 035. Y muy importante, que aquí es donde me ha tocado llegar con organizaciones que ya tienen levantados sus cuestionarios, que contrataron alguno de los softwares o de las plataformas que están disponibles en el mercado, y ellos dan por hecho que ya están cumpliendo. Y resulta que cuando revisamos que se levantaron los cuestionarios, pues el cuestionario nos da un manejo muy bonito de la información, el sistema nos da un manejo muy bonito de la información, y nos presenta ahí el registro de las personas, y nos da unas gráficas muy bonitas, pero ¿qué creen? Que el reporte que arroja este sistema no cumple con los requisitos que nos pide el numeral 7.7. No cumple con las observaciones, con las recomendaciones, con los puntos específicos que nos pide el numeral. Entonces, imagínense, en el caso de una inspección, que yo presente un reporte que a lo mejor le invertí dinero porque contraté un software, resulta que ese reporte no cumple con los requisitos que nos pide la norma. Entonces, si ya contratamos, si vamos a hacerlo de esta manera, asegurémonos que el reporte cumple con los requisitos o bien tomemos como punto de partida este reporte para nosotros, el reporte del sistema, para nosotros armar ya el reporte que sí cumpla con todos los requisitos del numeral 7.7. Y muy importante, también nos los pide la norma, estos resultados tienen que estar a disposición de nuestros trabajadores. Punto número 13, ya faltan muy poquitos para que podamos ya ir a resolver todas las preguntas, todas las dudas que ustedes tengan. Exámenes médicos y psicológicos. ¿A quién voy a canalizar? A todos los trabajadores que determinemos que han estado expuestos a violencia laboral o altamente a factores de riesgo psicosocial. Es decir, los trabajadores que nos están presentando en sus calificaciones individuales niveles de riesgo alto, muy alto, serían susceptibles de tener una valoración médica. O bien aquellos que hayan presentado una denuncia por violencia laboral o que me están saliendo con indicadores de estrés postraumático derivados de la aplicación del cuestionario de la guía de referencia 1, de este cuestionario de acontecimientos traumáticos severos. Entonces, esto es importante. También aquí hay mucha duda por parte de las organizaciones de decir, oye, entonces, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Yo tengo que hacerle el examen médico, es con cargo a mí. ¿Qué tengo que hacer? Recordemos que tenemos normatividades también por parte de la Secretaría de Salud para manejo de expedientes. Recordemos que tenemos disposiciones de confidencialidad y de manejo de información sensible. Entonces, ojo, aun cuando la norma de alguna manera se preocupa por esto, tenemos limitada nuestra responsabilidad. Por eso la norma lo establece como la obligación, como canalizar a valoración médica o evaluación psicológica. Mi obligación solamente queda en canalizar. Yo no puedo tener acceso al diagnóstico, no puedo tener acceso al expediente. En realidad no puedo obligar a la persona a tener la valoración, no puedo obligarla a seguir el tratamiento.
y esa es una condición individual. Entonces, va a ser muy importante que nosotros estemos tomando en consideración esto, y la evidencia que nos pide la norma de esto es contar con una lista de todos los trabajadores que fueron canalizados a esta valoración médica o evaluación psicológica. Punto número 14. Ya estamos terminando nuestras medidas nuestros puntos de implementación. En el punto número 14, recordemos que ya levantamos los cuestionarios, ya generamos los reportes y ahí ya identificamos que hay algunos factores que se nos salen en nivel de riesgo alto, muy alto. Ahora sí tengo que establecer las medidas correctivas. Tengo que establecer las medidas correctivas, es decir, implementar medidas de control de riesgos, programas de atención. Y estos nos pide que podamos tener programas de atención donde también me da puntos específicos, que son identificar qué áreas o personal va a estar sujeto a estas medidas de atención, a este programa de correctivo, qué tipo de acciones o medidas vamos a tomar, es decir, qué vamos a hacer, qué fechas tengo programadas, cuándo va a iniciar, cuánto va a durar, cuándo va a terminar, cómo voy a controlar los avances, es decir, qué metas intermedias voy a estar poniendo, cómo voy a estar valorando los avances y cómo voy a medir el impacto. Entonces, ojo, aquí, miren, no hemos hablado de estrés en todo lo que llevamos de avanzado de la sesión, porque la norma no habla de estrés. Entonces, lamentablemente a veces nos encontramos con organizaciones que me dicen, ya estamos avanzando en el cumplimiento de la norma porque ya pusimos un masajista, ya les damos clases de yoga, ya pusimos difusores de aromaterapia en toda la organización. ¿Y qué creen? Esto ni es medida de prevención, ni es medida de control. Vamos a tener que darnos cuenta que esto va mucho más hacia el plano organizacional, porque nuestra normativa está regulando los factores de riesgo psicosocial, no como tal los riesgos. Por eso es un mito que como organización tengamos que cuidarle el estrés a las personas. Tenemos que cuidar de las condiciones que podrían ser generadoras de estrés en las personas. Entonces, las medidas de control tenemos que documentarlas. Tienen características muy específicas que ustedes van a encontrar en los numerales 8.3 y 8.4 de la norma, y estas se tienen que poner por escrito y también son evidencias. Es decir, esto ya es la gestión correctiva que vamos a tener de los factores de riesgos que se pudieron haber presentado o identificado a través de los cuestionarios de implementación de la norma. Y, muy importante, ¿quién va a ser el responsable de darle seguimiento a este programa? Se convierte en un programa que me decían, oye, ¿y cuánto puede durar el programa? Pues yo les digo, máximo 2 años, porque esa es la periodicidad de la norma. Pero no nos vayamos a generar programas de 2 años. Pongamos programas de una manera razonable que atiendan efectivamente al control de riesgos. Y aquí es donde yo les digo, no nos preocupemos por el cumplimiento, preocupémonos porque esto verdaderamente dé resultado. No se necesita gastar, se pueden hacer cosas muy positivas, muy creativas con lo que ya tenemos. Tenemos entornos organizacionales muy buenos, muy positivos, en donde no se están gastando los miles y millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay una conexión con la visión de la organización, porque hay un verdadero liderazgo, un verdadero equipo, verdaderamente se viven los valores de la organización. Entonces, procuremos que esto suceda, porque a veces creemos que implementar todo esto nos va a costar mucho dinero. No necesariamente. De hecho, cuando tenemos recursos limitados es cuando podemos ser mucho más creativos y atender de una medida mucho más, o de una manera, mejor dicho, mucho más sensible a este tipo de factores. Y por último, paso 15 de nuestra ruta de implementación, asegurar el registro y manejo de evidencias. Tengo que tener evidencias de todo de lo que hemos hablado, pero específicamente tendríamos que tener como evidencias clave, y que son las que nos menciona específicamente la norma, los resultados de la identificación de los factores de riesgo psicosocial, es decir, los reportes, ya sea de la guía de referencia 2 o de la guía de referencia 3, cumpliendo con los requisitos del 7.7 de la norma. Esos reportes es fundamental que los tenga. Otro punto, las medidas de control, es decir, estos programas de atención de los que acabamos de hablar, tengo que tenerlos documentados por escrito en mi carpeta maestra de evidencias. Tercer punto, un listado con los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones psicológicas, es decir, a los que les canalizamos, ¿qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿No? Ellos. Y también integrar todas las evidencias de que nos habla el capítulo 10.
El capítulo 10 nos habla de los procedimientos de evaluación de la conformidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué procedimientos va a seguir la autoridad para revisar el cumplimiento? Y aquí tenemos que tener mucha claridad de esto. Nosotros como ciudadanos, lo que no tenemos prohibido, lo tenemos permitido. ¿Es correcto? O sea, si algo no está prohibido a nivel ciudadano, si algo no está prohibido, lo tenemos permitido. Pero a nivel autoridad es a la inversa. La autoridad lo que no tiene permitido, lo tiene prohibido. Por eso es muy importante revisar los procedimientos de evaluación de la conformidad, porque eso nos habla de lo que tiene permitido la autoridad para revisar el cumplimiento de la norma. Entonces, aquí nos habla de qué tipo de evidencia nos va a pedir, de qué cosas nos va a pedir evidencia. Entonces, es muy importante que nuestra carpeta maestra de evidencias la amarremos contra estos procedimientos de evaluación de la conformidad. Y con esto estaríamos cerrando los 15 pasos de nuestra ruta de implementación, nuestra ruta recomendada. Obviamente, ahorita lo estamos viendo de una manera general. Habrá condiciones muy específicas dentro de sus organizaciones que ya ustedes vivieron o que están por vivir en el cumplimiento de esta normativa, pero bueno, creo que es el espacio para que podamos hacer conclusiones, para que ustedes expresen sus dudas, todas sus preguntas, nos hagan las observaciones sobre lo que ya están viviendo y podamos resolver en estos minutos que nos quedan de sesión a todas sus inquietudes. ¿Qué les parece? Entonces, pues no sé, Jacqueline, si tienes por ahí ya las preguntas para que podamos irlas resolviendo y atendiendo. Correcto, muchas gracias, Aristides. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat y otras adicionales que podríamos comentar. La primera pregunta de Eric Cornejo dice, para definir las obligaciones por número de trabajadores, centro de trabajo se considera, y abre la pregunta, ¿centro de trabajo se considera toda la organización o solo por cada oficina? Ya que en su caso cuentan con 7 diferentes oficinas en diversos lugares. Ok, yo aquí te diría, ¿cómo vamos a definir los centros de trabajo? Los centros de trabajo, en primer lugar, es una ubicación geográfica. Si tienes 7 oficinas en diferentes localidades de la República, tienes de inicio ya un parámetro de 7 centros de trabajo. Tendríamos que analizar cómo está contratado el personal de cada una de esas oficinas. Están inscritos en Seguridad Social, tienes un registro patronal de cada una de esas localidades, estamos amarrando esas 7 localidades. Entonces, tendríamos que definir la obligatoriedad por el número de personas que tienes en cada una de estas sucursales u oficinas satélite para poderlo definir. Pero de entrada, si tú tienes una ubicación geográfica, que incluso podríamos validarlo muy fácil. O sea, tú tienes una oficina, tu sede central está en la ciudad de Guadalajara, pero tienes una oficina en Morelia, tienes una oficina en Colima y tienes una oficina en, no sé, en Guanajuato. Si tú tienes en esas oficinas un registro de apertura de establecimiento ante el SAT, tienes una licencia de funcionamiento, tienes a tu personal con contratos con ese domicilio, tienes un registro patronal en cada una de esas localidades, más que cerrado, que tienes 7 centros de trabajo. ¿Se puede hacer una estrategia jurídica? Sí, pero eso tendríamos que respaldarlo con tu área jurídica y eso es algo que se puede hacer. Pero de entrada, si tengo diferentes oficinas, tengo diferentes centros de trabajo, porque en cada una de ellas tengo diferentes condiciones que pueden tener una afectación psicosocial. Ok. ¿Qué otra pregunta tendríamos? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Quién da las capacitaciones del numeral 8.2? Ok, en las capacitaciones del numeral 8.2, la norma no te pide que contrates a una consultoría externa. Pueden ser incluso capacitaciones internas. O pueden ser capacitaciones que hayan dado durante el último periodo, el último año, los últimos 2 años. ¿Quién las puede dar? Pues yo creo que las puede dar cualquier empresa que te demuestre que tiene experiencia sobre esos temas o cualquier colaborador que pudiera manejarte cierto expertise, ¿no? Nosotros damos ese tipo de capacitaciones, pero te digo, no tiene que ser un proveedor externo, puede ser un programa interno, pero yo les recomiendo mucho que nos vayamos mucho más al tema de experiencia a que sea un tema teórico. Procuren que estas capacitaciones, si ustedes las dan de forma interna, porque obviamente esto nos permite optimizar recursos, lo hagamos
basándonos en la experiencia de la gente que está facilitando estos temas y no lo hagamos solamente con temas a nivel teórico. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tenemos? Sí, preguntan si las obligaciones deben ser consideradas en función del registro patronal y si se deben considerar a los beneficiarios. Ok, aquí tendría que ver el término beneficiarios cómo lo estamos aplicando. Me imagino que si estamos en una organización en donde tenemos, por ejemplo, un colegio, los alumnos, o una casa de hogar, tenemos a las personas, no solamente para los trabajadores, y en el término de cómo definirlo, sí ver cómo está tu registro patronal en el Seguro Social. Normalmente tenemos un registro patronal y a veces jugamos con ese registro patronal con nuevas localidades. Por eso les digo, es importante revisarlo. De entrada es, ¿qué ubicaciones geográficas tienes? Y esos son tus centros de trabajo. Si tienes temas legales que a lo mejor le dan variables, hay que revisarlo. Yo creo que sí hay que hacer un análisis y apóyense mucho en este análisis, si tienen un área jurídica, un asesor jurídico con esta área, porque yo siempre les digo a las empresas, yo les puedo recomendar cómo lo podríamos manejar, pero si hubiera una inspección, si hubiera un tema de carácter laboral ya legal, ¿quién te va a ayudar a resolverlo? ¿Tienes un asesor jurídico? Ok, toquemos base con ese asesor jurídico para que él valide el argumento o el criterio que estamos tomando para definir los centros de trabajo, porque si hay una bronca, y se los digo así de simple, si hay una bronca, él es el que nos va a tener que resolver las cosas. Entonces, sería ese punto muy importante. Gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos? Nos comentan, somos 4 trabajadores, ¿qué cuestionarios debemos cumplir y o qué puntos? Si únicamente son 4 colaboradores, en este caso solamente las obligaciones están restringidas a la política, al cuestionario de acontecimientos traumáticos severos y las medidas de prevención. En este caso no tendrían que levantarse cuestionario ni de guía de referencia 2 ni de guía de referencia 3, por ser un centro de trabajo de menos de 16 colaboradores. Gracias. Si algún empleado se queja de violencia laboral y presenta una carta de valoración de su psiquiatra, ¿cómo se procede? Eso ya tendrían ustedes que definir el procedimiento interno. Si es específicamente violencia laboral, yo les recomiendo que revisen esta obligación de la que les hablaba, que surgió a raíz de la reforma laboral del año pasado. ¿Por qué? Porque ahí nos pide que implementemos un protocolo para atender estos casos de violencia. La Secretaría del Trabajo publicó un modelo de protocolo el 18 de marzo. Este modelo de protocolo no es de implementación obligatoria, pero nos da un parámetro bastante bien desarrollado de cómo atenderlo. ¿Por qué? Porque específicamente en los temas de violencia laboral tendría que haber una valoración médica. Si el colaborador ya está llegando con una valoración por parte de su psiquiatra, tendríamos que validarlo con otra persona también. Ya sería un procedimiento interno, porque yo no sé si hay un conflicto de intereses con este documento que le expidió otro psiquiatra. Si no me está reportando la violencia laboral hasta el momento en donde me trae la valoración médica, yo sí tendría que seguir un procedimiento interno. Entonces, yo les pido, revisen este modelo de protocolo, que también yo se los puedo compartir. Ahorita ya les voy a mandar bastantes cosas a Jacqueline para que se los pidan ustedes a Jacqueline, o también van a tener mi correo, también con toda confianza me pueden escribir y les mando la información, porque se nos da algunos parámetros o protocolos de cómo vamos a actuar. No hay nada escrito de cómo tienes que actuar, tú lo tendrías que definir a nivel interno y es importante que tengamos por escrito ese protocolo. ¿Qué seguimiento le vamos a dar a ese tipo de denuncias? Ok, ¿qué otra pregunta tenemos, Jacqueline? Solicitan una recomendación de un software gratuito para generar el informe, ya que es difícil asignar gastos fuera de operación. Software gratuito no conozco porque de hecho, bueno, el desarrollo de este software ha sido, pues lo han tomado como negocio muchas consultorías. Yo lo que te recomiendo, si quieres un recurso gratuito, puedes tomar Google Forms. Si tienes una cuenta de Gmail, tienes acceso al Google Forms, podrías capturar tu cuestionario ahí, configurar tu cuestionario en Google Forms, no tiene ningún costo. Lamentablemente tal vez no tenemos tanta seguridad de la información cuando es un servicio gratuito. Recordemos que estamos pagando con nuestra información, entonces la información podría ser un poquito vulnerable ahí.
pero esa sería de mi recomendación gratuita, la mejor manera para cubrirlo. Cualquier software, no conozco yo uno que sea gratuito, porque todos los que me han presentado o han ofrecido tienen un costo, porque precisamente es lo que están buscando vender, el software, ¿no? Como tal. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Sí. ¿Qué puedo hacer si un colaborador no quiere acudir a atención psicológica? No podemos hacer nada. La realidad es que no lo podemos obligar. Por eso la obligación de la norma está en canalizar. Esto no lo dice la norma, pero yo también se los recomiendo como mejor práctica. Y lo hemos implementado y lo hemos implementado muy bien. Yo me doy cuenta que el trabajador tiene un acontecimiento traumático severo, sufrió un accidente o un secuestro. Tiene afectaciones durante el último mes. Yo lo veo en el cuestionario. También puede ser que la persona lo conteste y no sabe bien qué está contestando, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es tengamos un 1-a-1 con esa persona para validar los resultados. Oye, aquí estás exponiendo que te estás viviendo esto, a ver, platícame. Sí hay esta situación. Yo incluso les digo, levantemos el acta como que nos está reportando el acontecimiento para que haga una descripción de los hechos. Y de ahí, yo recomiendo, la norma no lo dice, pero yo recomiendo que hagamos esta canalización por escrito. La norma no nos lo dice, no nos dice canalizar, no nos dice cómo. Yo sí genero un documento en donde les digo, de acuerdo a bla, 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 y en fundamento en la norma 035, debes de acudir a una valoración médica o psicológica para atender esta condición, bla, bla, bla. Si yo lo canalizo a servicio público, la norma me da opción de canalizarlo a servicio público, al centro médico del centro, al servicio médico del centro de trabajo o a servicio privado. Si ustedes tienen algún convenio, pueden canalizarlo de esa manera, puede ser atención telefónica o por videoconferencia, no nos limita ahí. Pero yo lo hago por escrito. Si el colaborador me dice, no voy a ir, o sea, yo no quiero ir, no me interesa, yo eso lo voy a arreglar con una limpia, no creo en los psicólogos, sí le pediría que en esa canalización, que ni siquiera me la quiera recibir a lo mejor, me ponga por escrito de rechazo esta valoración psicológica por motivos personales y lo firmo. No es necesario, pero a mí me da cierto respaldo, porque yo no tengo la facultad para obligarlo a tener la valoración psicológica, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, gracias. ¿Se tiene algún listado o plan de medidas preventivas a manera de ejemplo? No como tal, pero eso ya depende mucho de cada organización. Yo les recomiendo revisar el 8.2 de la norma, porque ahí se hace todas las consideraciones temáticas y nos habla de qué debemos de hacer en temas de liderazgo, de cargas de trabajo, de balance vida-trabajo, de todos los puntos que nos vamos a evaluar. Entonces, creo que el ejemplo lo que nos pide está muy claro y bien definido en el 8.2 de la norma 035. Gracias. Tenemos algunas otras preguntas. Un momento. ¿Ustedes brindan el servicio de informe de reportes de los cuestionarios? Sí, normalmente este tipo de servicio, la realidad cómo trabajamos nosotros, podemos trabajar desde una implementación integral o lo que hacemos es el levantamiento y el informe. Si ustedes ya tienen los resultados, sí les podemos ayudar a generar los informes, aunque ahí a veces hay que profundizar un poquito en la información, pero con toda confianza, si ustedes quieren conocer más o menos cómo trabajamos, escriban un correo y con todo gusto tenemos una sesión. Es más, yo les hago la oferta. Si ustedes tienen casos muy específicos, porque nos pasan este tipo de sesiones que tenemos como que ya cosas muy identificadas. A ver, yo tengo esta situación, veía una pregunta sobre si estamos por asimilados, el esquema de nómina. Ya tendría yo que hacerte 2, 3 preguntas adicionales para poder responder a este cuestionamiento. Yo lo que les ofrezco es, escríbanme y con todo gusto les ofrezco una sesión sin costo para que ustedes puedan tener mayor claridad, una sesión en videoconferencia, unos 45 minutos, para que podamos aterrizar esto y darles ciertas recomendaciones sin ningún costo y ya ustedes puedan tomar decisiones, o bueno, si ya quieren contratarnos o contratar a otra consultoría, puedan tener mayor claridad. Porque sí, ya hay casos muy específicos que se pueden estar presentando dentro de sus organizaciones, dentro de sus centros de trabajo. Correcto, gracias, Aristides. Elizabeth Pérez nos comenta, ¿quiénes son los visitadores y si se les contrata? Ok, ¿quiénes te visitan? Miren, hay dos temas.
Uno es, te inspecciona la Secretaría del Trabajo. Vienen directamente inspectores de Secretaría del Trabajo. La Secretaría del Trabajo maneja dos tipos de inspecciones, ordinarias y extraordinarias. La parte de inspecciones ordinarias, estas son como por sorteo, ¿no? Se generan un número de inspecciones y si te tocó que te inspeccionen fue porque tuviste la mala suerte de que salieras en esa rifa, ¿no? La otra son las inspecciones extraordinarias. ¿Qué detona una inspección extraordinaria? Son tres causales principalmente. Que tengas denuncias directamente, que tengas casos de denuncias. Normalmente estas son las presentadas a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajo, Profedet. Que tengas incrementos significativos en tu prima de riesgos de trabajo, porque probablemente se están presentando muchos incidentes o has tenido fatalidades dentro de tu organización. Y la tercera sería porque tienes un número significativo de asuntos, de demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esos son por lo que te podrías enfrentar una inspección extraordinaria. Esa la va a realizar la Secretaría del Trabajo. También hay otra modalidad de verificación, que esto es cuando tú contratas a un particular acreditado ante la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación, que es una unidad de verificación que tú contratas para que venga a tu centro de trabajo, revise tus evidencias y te emita un dictamen de cumplimiento de la norma. Este dictamen tiene una vigencia de 2 años. Esto tú lo puedes hacer, pero eso sí tiene un costo. Tiene que ser una unidad de verificación acreditada por EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Ustedes pueden entrar a www.ema.org y ahí les va a aparecer. O si les interesa también verificarse, pueden hacerme la consulta y yo les recomiendo con algún par de unidades de verificación que nosotros hemos trabajado y que consideramos que están manejando un buen tema en costos y en criterios de evaluación. Pero eso ya es voluntario, que tú contratas la unidad de verificación. El que tú te verifiques por una unidad de verificación no inhibe las facultades de inspección de la autoridad. Es decir, si la autoridad ve algo raro, aunque tú tengas el dictamen, puede profundizar, pero sí te da cierta tranquilidad de cumplimiento que ya alguien extra lo verificó y también la autoridad ya no va a revisar eso a menos que viera ahí como algo extraño, ¿no? Como que eso no está siendo congruente. Pero esos son los objetivos. Entonces, regresando a la pregunta, te puede verificar la Secretaría del Trabajo por una orden de inspección o te puedes verificar de manera voluntaria a través de un privado, que es una unidad de verificación, que va a tener un costo para ti. El rango de costos va a depender mucho del tiempo que se tarden en verificarte. Normalmente las unidades de verificación tasan sus honorarios por el tiempo que se van a tardar días de auditoría, por llamarlo de alguna manera. Ok, no sé si tengamos más preguntas. Sí. ¿Las empresas con hasta 10 trabajadores deben hacer uso de la guía de referencia 2? A partir de 16. De 16 a 50 utilizaríamos la guía de referencia 2. La guía de referencia 3 para más de 50 trabajadores. Menos de 16 trabajadores no tendríamos que aplicar cuestionario de identificación de riesgo. Únicamente acontecimientos traumáticos severos, es decir, la de estrés postraumático. Gracias. Hay una pregunta vinculada a lo anterior, es un caso particular. ¿Qué se procede en caso de hostigamiento sexual? Ok, en caso de hostigamiento sexual, y veo aquí que dicen, ¿pero por qué se excluyó? Es que el tema de estos temas de carácter sexual es complicado incluso a nivel de legislación penal, civil y todo esto. Entonces, la norma lo menciona, que no lo cubre, pero sí lo cubre la parte de esta reforma laboral de mayo del año pasado. Tendríamos que tener ese protocolo. Si me piden el protocolo, si me escriben para solicitarme este protocolo, viene ahí los procedimientos de cómo actuar en casos de temas sexuales. Incluso vienen guías de cómo interrogar al afectado, a los testigos y a quien está siendo denunciado como responsable. Entonces, ya hay parámetros, hay algunas encuestas que se hacen hay una encuesta que se llama HOSEL, que es para medir el nivel de hostigamiento sexual laboral. Y ya vienen ahí como las referencias. Entonces, lo pueden ustedes buscar, está en la página de Secretaría del Trabajo, modelo de protocolo para atender y erradicar la violencia laboral, o escríbanme y con todo gusto se los mando. Correcto. Pero sí, ahí vienen alguna noción, pero ya es un tema mucho más sensible. Ahí también habría que asesorarse con abogados.
Gracias, Alcides. Hay aquí una cuestión para aclarar sobre la guía de referencia 2. ¿Debe ser utilizada por centros de trabajo hasta de 50 trabajadores o el caso de los 16 trabajadores? Sí, guía de referencia 2, si tu censo de trabajadores está entre 16 y 50, es aplicable. Pero acuérdense que esa es la parte solamente de identificación, es solamente una de las obligaciones. Y hay que hacer todo lo demás, la política, las medidas de prevención y todo eso. Pero si tenemos entre 16 y 50, es aplicar guía de referencia 2. Gracias. Tenemos algunas preguntas adicionales que consideramos importantes realizar ya para dar cierre. Sí, claro que sí. ¿Cómo ha afectado el factor COVID-19 al cumplimiento de la norma? Bueno, ese es un punto interesante porque el tema de COVID-19 sí elevó el tema de factores psicosociales. Ahorita estamos viendo altos niveles de ansiedad, temas ya de indicios de depresión. Lo que afectó fue los modelos de trabajo, nos cambió el esquema de trabajo y evidentemente elevó o incrementó los temas de ansiedad, sobre todo por temas de organización del trabajo, que no estaban debidamente organizados. Probablemente va a incrementar estos factores. Si no hemos levantado los cuestionarios, podría ser que nos esté incrementando algunos elementos. Y también, algo importante, en las listas de verificación para el retorno seguro al trabajo que publicó el IMSS, contempla el tema de riesgos psicosociales. Entonces, lamentablemente la norma no habla de estos temas en particulares. Yo recomiendo, y lo que hemos estado haciendo con algunos clientes es también hacer un cuestionario complementario que ya aborde el tema propiamente de los niveles de riesgo y temas de ansiedad, trastornos del sueño, de conductas, para tener un monitoreo del estado emocional que tienen ahorita nuestros colaboradores, ¿no? Finalmente es un riesgo psicosocial, ¿no? Este tema de la pandemia también es, además del riesgo de biológico, de riesgo sanitario, tenemos este tema psicosocial también. Y es muy importante porque va a generar una afectación en todos los centros de trabajo. Entonces, yo recomiendo hacer un cuestionario complementario para medir un poquito el estado emocional de los colaboradores. Esa sería como la afectación principal, y como que si ya tenemos la conciencia de los riesgos psicosociales, pues no perder de vista y quedarnos en el cumplimiento estricto de la NOM 035, involucrarnos un poquito más e ir un poquito más profundo con todo este tema. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Jacqueline? Sí. ¿Cuáles son los principales riesgos psicosociales que estás detectando en las organizaciones? Ok, ese es un punto importante. ¿Qué nos hemos podido dar cuenta ahorita? ¿Qué es lo que nos ha salido alto? Normalmente cargas de trabajo. Cargas de trabajo, recordemos que de acuerdo al OCDE somos el país que invierte más horas de trabajo anualmente, ¿no? Somos el número 1 de horas laborables. Tenemos en promedio 10.7 diarias. Y eso es lo que nos ha salido más alto, la falta de respeto a los horarios de trabajo. Yo creo que ese sería como el punto principal de sobrecarga de trabajo en términos de jornada y sobrecarga mental también de exigencia de mucha concentración, más que temas de ambiente no favorable. En segundo lugar, yo podría hablar temas de liderazgo, en donde el liderazgo no está siendo efectivo. Tenemos que hacer todavía mucho en tema de liderazgo en México, en tema de capacitación para líderes. Y en tercer lugar, probablemente balance vida-trabajo. Antes del COVID, la gente se quejaba mucho que no pasaba tiempo suficiente con su familia. Hoy se quejan de que están demasiado tiempo con su familia y ya quieren regresar a la oficina. Entonces, creo que esos son los tres puntos principales. Cargas de trabajo, segundo, liderazgo, y tercero, balance vida-trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? También nos quedan 3 minutos. ¿Qué responsabilidad tengo sobre el tratamiento psicológico de mis colaboradores? Canalizarlos, no tengo responsabilidad legal. Ética sí, yo les diría, veamos este como un tema más ético que legal. Si bien no tengo la facultad para obligarles a tener el tratamiento, sí tengo la facultad para sensibilizarles, para generar mayor conciencia sobre temas de salud mental, que es un tema, lamentablemente en México tenemos muy poca conciencia de los temas de salud mental. Vivimos en un país, como les platicaba hace rato, en donde el 25% de la población estamos expuestos a un tema de salud mental, de acuerdo a las cifras de la OMS, y en donde tenemos 6 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. O sea, tenemos más grupos que psiquiatras. ¿Por qué?
porque la gente confía más en una limpia que en un psiquiatra. Entonces, ese es un tema grave, porque se convierte en un tema de salud mental. En paridad tenemos muy poquitos psiquiatras, que serían los especialistas, ¿no? No quiere decir que un médico general no pueda determinar un cuadro de depresión, pero en realidad tenemos muy poca conciencia sobre estos temas. Entonces, yo digo que en tu responsabilidad legal no los puedes obligar, pero si hablamos de una responsabilidad ética o moral, generemos conciencia, sensibilicemos mucho de la gente sobre la importancia de procurar nuestra salud mental y manejo de nuestras emociones. Muchas Muy gracias, Aristides. Importante toda esta temática que hemos abordado el día de hoy. Bueno, pues para finalizar, agradecemos la participación de todos los presentes y nos gustaría hacer una entrega simbólica de un reconocimiento de parte de la Junta de Asistencia Privada que te haré llegar vía correo electrónico también. Gracias, Jacqueline. Le doy lectura. La Junta de Asistencia Privada otorga el presente agradecimiento a Aristides Ramírez Treviño por su participación en la plática NOM 035, Taller de Herramientas Prácticas, hoy a 17 de septiembre del 2020, y firma el jefe del Departamento de Capacitación, Sergio Gómez Sainz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y, bueno, de mi parte agradecer a la Junta por esta invitación, a todos ustedes por su activa participación, por su involucramiento ahorita con las preguntas, y me gustaría dejarles mis datos para que cualquier duda que tengan puedan hacérmela llegar. Les pongo en pantalla mis datos personales. Pueden directamente escanear este código QR con su teléfono para que agreguen el contacto. Ahí están los números, el correo electrónico. Este que están en pantalla también es el WhatsApp. Entonces tomen una foto o escaneen directamente en sus teléfonos para que puedan registrar mi contacto, y si podemos ayudarles en algo, a clarificar dudas, en canalizar cualquiera de estas situaciones, cuenten con nuestro apoyo sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Excelente día. Hasta luego, que tengan muy buen día.